¿Alguna vez soñaste con tejer tu propio cuento de hadas? Hoy, en Amigurumis Castillo, transformaremos hilo en esta preciosa cenicienta. Un diseño simple y cute que te gustará ver hasta el final para no perderte el truco del peinado. No necesitas una hada madrina, solo tu ganchillo y muchas ganas de crear. Busca tus materiales y comencemos con este tutorial paso a paso. Ahora les voy a dar la lista de materiales para hacer a Cenicienta. Miren, y es el segundo personaje. Este es un video completo donde vamos a realizar lo que sería todo el cuerpo base, los detalles de su rostro, el cabello y todo su outfit, ¿ya? Vamos a utilizar como tono base sería el color piel, ¿no? Que sería para todo su cuerpo, su cabeza. Tono de color blanco para este detalle del vuelo de su vestido, para los guantecitos. Y acá también tiene debajo su ropa interior, ¿ya? Este filito también lo hicimos blanco y también la luz de sus ojos. Necesitamos color celeste o turquesa también puede ser para el detalle vestido, zapatos, esta partecita de acá y también este cintillo de su cabello. Este de aquí es un celeste más suavecito, miren, es más delicadito, es un poquito más bajito que este, ¿no? Color amarillo para su cabellito, miren, ¿no? Este estambre principal es los que les acabo de mencionar, miden de grosor 2 milímetros y vamos a utilizar un crochet de 1.75 para todo el proyecto, ¿ya? Adicional como accesorios vamos a utilizar este hilo color plateado que es de 1 milímetro de grosor, es sintético obviamente. Hilo de bordar café, no es tan oscuro, miren, como el que sabemos utilizar. Este de aquí, miren, es de este grosor, más o menos de 1 milímetro, para lo que sería todo el detalle de párpados, pestañas, cejas y uno un poquito más clarito para su boca. Este par de ojitos que miden de 8 a 9 milímetros de diámetro. También estas perlitas también para sus orejitas como aretes. Aquí estamos utilizando estambre de 1 milímetro de color café oscuro, puede ser también negro para la gargantilla, aquí solo son cadenitas, ¿no? ¿Qué más? Un pedacito de cartón para la suela de los zapatos. Eso sería, y un botoncito de aquí para el cintillo, que le abotonamos aquí para que no se nos zafe, ¿ya? Eso sería en cuanto a los materiales para Cenicienta y lo básico, ¿no? Aguja lanera, separador de vueltas, silicona caliente y relleno. Esos serían todos los materiales que vamos a utilizar para Cenicienta. Así que vamos a iniciar. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita, y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Ahora vamos a hacer la cabeza. Recuerden que estamos utilizando un ganchillo de 1.75 y un estambre de 2 milímetros de grosor. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a realizar 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Vamos a hacer 6 aumentos de puntos bajos. Vamos 1, 6. Y hemos terminado de realizar esta segunda vuelta. La primera vuelta la consideramos el anillo mágico, la segunda esta que acabamos de hacer y hasta ahí tenemos 12 puntos bajos, ¿no? Vamos a la tercera vuelta, iniciamos con un punto bajo,
vamos a colocar el separador de vueltas en el primer punto que acabamos de hacer, que este será el inicio y el final de cada vuelta. Vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí hemos terminado de hacer la tercera vuelta y estamos con 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a realizar nuestro primer punto de la cuarta vuelta. Ponemos el separador y vamos a hacer, ya hicimos un punto, en el siguiente punto otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Y vamos a realizar este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos y terminamos con 24 puntos. Ahora vamos a la quinta vuelta y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el separador de vueltas y tejemos vamos a tejer un punto en cada punto. 1, pero solo hasta 4. 2, 3 y 4. Y en el quinto punto vamos a hacer un aumento. Estamos realizando puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el sexto punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 42 puntitos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 42 puntitos y vamos a realizar 7 vueltas de altura de 42 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de 42 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 7 vueltas de altura de 42 puntos. Entonces aquí nosotros estaríamos ya en la vuelta número 14. Terminamos de hacer la vuelta número 14, ¿no es cierto? Ahora vamos a la vuelta número 15 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos. Repetimos 4 aumentos de puntos bajos. 1 y 4. Déjenme un ratito, se me puso esta hebra del anillo. Y 4 aumentos, ¿no? Entonces hicimos 4 puntos bajos, 4 aumentos, 6 puntos bajos y 4 aumentos, ¿no? Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos que nos faltaría tejer hasta llegar al final de la vuelta. 24 puntos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tenemos 50 puntos, ¿ya? Aquí vamos a hacer una pausa, ¿ya? Porque les voy a indicar la manera de colocar los ojos si ustedes son las personas
que colocan los ojos antes de terminar de cerrar la vuelta. Miren, estos son ojos de seguridad, ¿ya? Yo también voy a utilizar ojos de seguridad, pero yo le coloco al final, porque no utilizo la seguridad, porque algunas veces les he comentado que a veces la seguridad no me sirve, ¿ya? Y entonces yo le pongo silicona. Les voy a enseñar las dos maneras, la una antes de cerrar la cabeza y la otra luego ya de cerrar la cabeza. En el sitio es el mismo, ¿ya? Entonces, este ojito mide aproximadamente, vamos a medirle. Miren, mide aproximadamente 9 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, considerando eso, porque depende mucho también del tamaño del ojo. La vuelta que terminamos de hacer es la vuelta número 15, ¿ya? Justo esta parte donde están los aumentos son donde se van a formar la carita, las mejillas, miren, para que se vea más aquí como abultadito las mejillas, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los 6 puntos que están de separación entre los 4 grupos de aumentos y acá 4 grupos de aumentos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a encontrar la mitad, sería 1, 2, 3, sería la mitad aquí, ¿no es cierto? Aquí la mitad. Nosotros vamos a subir una fila antes, o sea, la fila número 14, y aquí sería la mitad, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya ubicamos la mitad, lo que vamos a hacer es contar 1, 2, 3, y aquí vamos a colocar el primer ojo. Déjenme coger un ratito la pinza para abrirle un poquito el punto. Ya. Entonces ustedes colocan el primer punto. ¿Ya? Miren, así el primer punto. ¿Ya? Entonces recuerden que aquí era la mitad, ¿no es cierto? Aquí era la mitad, 1, 2, 3, aquí. Y subimos, esta era la mitad, ¿no es cierto? Ya. Esta era la mitad que nosotros encontramos. Aquí pongan un alfiler para que no se equivoquen. De esta mitad también voy a recorrer 1, 2 y 3 puntos, que sería aquí, ¿ya? Entonces yo de igual forma voy a abrir un poquito el punto para introducir el ojito. Así, miren, de esta manera. Ya. Si yo realizo este proceso, me van a quedar 4 puntos de separación. 1, 2, 3 y 4 puntos de separación, miren. Porque ya al momento de sujetar, miren, se ven visibles 4 puntos de separación, ¿ya? Listo, entonces, dicho esto, ustedes deben siempre dejar 4 puntos, quiero decir, de separación. 4 puntitos, miren, así se le ven mejor los puntitos. Ahí. Así se ven mejor los puntitos de separación. Miren, 1, 2, 3 y 4. Son estos 4 puntos de aquí, ¿ya? Entonces, dicho esto, tomen en cuenta siempre del tamaño que sean los ojos, porque puede ser que ustedes, les voy a poner un ejemplo, utilicen ojos más grandes. Ahí tienen que ustedes calcularle cuántos puntos van a poner para que les quede los 4 puntos de separación. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Poniendo un caso que mis ojos, miren, y voy a colocar en el mismo sitio, fueran mucho más grandes, miren, estos de aquí. Y yo voy a colocar este tipo de ojos y estoy siguiendo el mismo proceso que yo les acabo de indicar. Miren, déjenme ponerle ahí. Miren. Obviamente si los ojos son más grandes y yo pongo en el mismo lugar los ojitos, obviamente la separación va a ser menor porque los ojitos son más grandes. Miren. Entonces sí debemos tomar en cuenta esto, que es muy, muy, muy importante. Miren. Le voy a poner aquí el ojito. Ya. Miren. Entonces, si yo pongo unos ojos más grandes, ya no me queda 4 puntos de separación. Miren. Porque se cubre un poco más, porque obviamente es más grande. Ahí me quedarían solo 3 puntos de separación. ¿Ya? Entonces, siempre tomen en cuenta eso, ¿no? Le voy ahorita yo a sacar porque yo los ojitos le voy a colocar ya en un momento que yo cierre la cabeza. Entonces, los ojitos son de 9. Pueden utilizar de 9 milímetros a 1 centímetro, no hay problema, ¿ya? Ahora vamos a ir a la vuelta número 16 y vamos a hacer lo siguiente. Ya,
En la vuelta número 16 vamos a hacer estos 50 puntos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Recuerden que terminamos la vuelta número 15 con 50 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de estos 50 puntos, o sea, la vuelta número 16 y 17. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Terminé con la vuelta número 17. Recuerden que tenemos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18 y vamos a hacer 14 puntos bajos. 1 y 14 puntos, ¿no? Ahora vamos a tejer una disminución. Y continuamos tejiendo 23 puntos bajos. 1 y 23 puntos, ¿no? Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una disminución. Una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 9 puntos que me faltarían hasta llegar al marcador. 1 y 9. Ya, hemos terminado de hacer la vuelta número 18 y hasta ahí tendríamos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 19 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 20 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Déjenme encoger bonito que se me cogió mal. 1 y 5. Y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 20 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 21 y vamos a realizar un punto. Vamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 21 y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 22. Y conforme ustedes van cerrando, van a ir rellenando la cabecita, ¿ya? Vamos a hacer un punto. Vamos 2 puntos, 3 puntos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 22 y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vayan rellenando, miren un poquito mientras van pues ya cerrando más y más la cabecita. Vamos a la vuelta número 23. Ya nos faltan 2 vueltitas nomás. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Estoy haciendo un punto en cada punto. Y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer la vuelta número 23 y hasta aquí tenemos 18 puntos ya. Bueno, miren, yo le estoy rellenando así. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos, miren. Así está relleno. Y siempre dejen un espacio, se rellenen como alrededor. Miren, aquí debe entrarles su dedito, porque aquí luego va a entrar el cuello del cuerpo, ¿ya? Entonces siempre aquí debe quedarles un espacio así, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la última vuelta de disminuciones y lo que vamos a hacer aquí en estos 18 puntos es un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta.
Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta última vuelta, que es la vuelta número 24, y hasta ahí nos quedamos con 12 puntos. Aquí ya lo vamos a seguir cerrando. Como les digo, aquí debe quedar este espacio, miren, para meter luego el cuellito, ¿ya? Aquí simplemente vamos a cortar la hebra, no necesitamos dejar hebra larga. Y vamos a cortar. Déjenme tomar las tijeras que tengo por acá. Entonces aquí vamos a cortar la hebra. Vamos a jalar este estambre. Así. Podemos pasarle, miren, en el siguiente puntito. Podemos meter aquí y pasar esta hebra hacia el otro lado para que nos quede así. Y simplemente esta hebrita, miren, la metemos acá, ¿no? Del tejido. Y listo, miren. Ya nos quedaría así la cabecita, ¿no? De nuestra muñequita. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer los brazos. Como Cenicienta tiene unos guantecitos puestos, pues tenemos que hacerle ese detalle de los guantecitos, ¿no? Para que se nos sea más fácil. Entonces vamos a iniciar con el color blanco, ¿ya? Vamos a hacer dos bracitos igualitos. Vamos a iniciar con el tono blanco. Y como son piezas chiquititas, se teje realmente muy rápido. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ya hice el anillo mágico. Dentro de este anillo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, ¿no? Vamos a cerrar el anillo mágico, ¿no? Y lo siguiente que vamos a tejer son un punto en cada punto, o sea, estos 7 puntos. Aquí, si ustedes desean utilizar separador de vueltas, pues póngale en este momento, cuando hacemos este primer punto, le ponen para que no se equivoquen. Yo cuando son piezas pequeñas no les suelo poner, pero sí tengo mucho cuidado de no saltarme ningún punto. Vamos, 2 puntos, ¿no? 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos, ¿no? Y terminaríamos de hacer la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la primera vuelta la consideramos el anillo mágico que hicimos de 7 puntos y la segunda vuelta sería esta que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces déjenme ponerle del lado derecho el tejido porque siempre cuando son piezas así pequeñitas se vira al revés. Listo. Aquí tenemos en la segunda vuelta 7 puntos. Ahora vamos a ir a la tercera vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. Tejemos así. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto burbuja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder formar como el dedito, ¿ya? El dedito meñique. Vamos a hacer como que fuéramos a hacer un punto bajo normalmente. Miren, nos metemos en el siguiente punto. Tenemos estos dos buclecitos. Tomamos lazada y nos volvemos a meter en ese mismo punto. Sacamos y miren, tenemos 1, 2, 3 y 4. Volvemos a tomar lazada y nos metemos ahí mismo y cogemos así el punto, ¿no es cierto? Y tendríamos, miren, 1, 2, 3, a ver, déjenme contar bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bucles, miren. Tomamos lazada y pasamos por todos esos 6 bucles. Ahora nos vamos a ir tejiendo 2 puntitos que nos faltarían tejer normalmente de esta vuelta porque teníamos 7 puntos, recuerden. Y si hicimos 4 puntos al inicio, más un punto burbuja y 2 puntos, serían 7 puntos. Aquí terminaríamos de hacer esta, sería la tercera vuelta. Y pues tenemos 7 puntos. Conservamos los 7 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta, la vuelta número 4. Y nos vamos a ir tejiendo estos 7 puntitos. 1. 7 puntitos, ¿no? Miren, terminamos de hacer la vuelta número 4. Esta hebrita que es del anillo mágico, vamos a jalarla un poquito y con ayuda de algunas pinzas las vamos a meter
acá adentro para que ya no nos vaya a estorbar. Miren, le metemos así. Listo, ¿ya? Entonces terminamos la vuelta número 4, ¿no? Y tenemos 7 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5. Pero antes de ir a la vuelta número 5, vamos de igual forma, miren, a tomar algo que sea medio puntiagudo. Y le vamos de adentro hacia afuera a empujar un poquito el punto burbuja para que salga y no se quede así metido. Miren, y ahí ya nos queda como un dedito. Esta pieza es muy pequeñita, la verdad. Listo, vamos ahora sí a la vuelta número 5 y vamos a iniciar con una disminución. Voy a hacer una disminución, miren, así. Ahora me voy a ir tejiendo los 5 puntos que me restarían tejer. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya terminamos de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tendríamos 6 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer nuevamente un aumento y finalmente 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Miren, y aquí terminé de hacer la vuelta número 6 y tendríamos 8 puntos porque en esta vuelta hicimos 2 aumentos, recuerden. Listo, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es, desde ahorita voy a la vuelta número 7, recuerden que tenemos 8 puntos. Desde la vuelta número 7, 8 y 9 vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las vueltas de altura de 8 puntos bajos. Hice la vuelta número 7, 8 y 9. 3 vueltas, ¿no? 7, 8 y 9 de estos 8 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 10, pero aquí vamos a hacer un cambio de color porque ya no vamos a utilizar el color blanco, miren. Ahora vamos al color piel, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cambio de color. Vamos a dejar un poquito de esta hebra así. Nos vamos a meter en los 2 bucles que quedan del último punto que hicimos, miren, así, ¿no? Y aquí vamos a poner ya el color piel. Así, de esta manera, miren, vamos a introducir el color piel. Vamos a pasar por esos 2 bucles, así, de esta manera. Jalamos de aquí el estambre de color blanco. Y aquí vamos a cortar ya el estambre de color blanco. Y si ustedes desean, para mayor seguridad, pueden coger las 2 hebritas, tanto blanca como color piel, y le pueden hacer 1 o 2 nuditos, ¿ya? Así, miren, de esta manera, ¿ya? Y estas hebritas que quedaron así salidas y estorbosas, vamos a ponerle aquí, miren, así, hacia adentro. El brazo, la verdad es que no va relleno así porque es una pieza muy chiquita y no le rellenamos. Simplemente vamos metiendo las hebritas que sobran. Listo, dicho esto, miren, ya está esta parte así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es otra vuelta de altura, pero vamos a hacer puntos deslizados en bloc, o sea, tomando la cadena de atrás. Entonces yo me ubico, miren, aquí, tomando la cadena, déjenme ver para que no se me... para que puedan ver mejor y no se interfiera con estas hebritas que están aquí metidas, ¿ya? Entonces, miren, voy al siguiente punto que sería este y tomo la cadena de atrás y me voy tejiendo puntos deslizados. Miren, en bloc, tomo la cadena de atrás y voy 2, voy a hacer 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos deslizados en bloc, miren, ¿no? Y hemos terminado de hacer la vuelta número 10. Ahora vamos a ir a la vuelta número 11. Entonces esta vuelta que yo voy a hacer ahorita, uy, casi se me zafa, sería la vuelta número 11, ¿no es cierto? Esta vuelta yo la voy a hacer tomando de igual forma la hebra de atrás, pero voy a hacer ahora puntos bajos y voy tejiendo 8 puntos bajos
pero miren, solo tomando la hebra de atrás. Entonces voy 2, y 8 puntos, miren, ¿no? Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer entonces, aquí ya terminamos de hacer la vuelta número 11. Vamos a hacer la vuelta número 12, 13, 14 y 15 de 8 puntos tomando el punto ya completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura de estos 8 puntos, ¿no? Ahora aquí simplemente vamos a cortar la hebra porque pues como los brazos van unidos al cuerpo, cuando tejamos el cuerpo, pues no necesitamos aquí dejar hebra. Entonces vamos a cortar la hebra, ya. Ahora vamos a hacer un último detalle de nuestro, ¿cómo es? Bracito, y vamos a tomar de nuevo el estambre de color blanco. Y quiero que se fijen aquí, miren en las hebritas que dejamos cuando hicimos esta vuelta en blog. Miren, aquí hay unas hebritas que se las puede, miren, agarrar, ¿no? Entonces, de estas hebritas tenemos 8 hebritas. Ahora, ¿dónde nos vamos a enganchar? Vamos a ver dónde está el meñique, no, sino al lado contrario, al otro lado. Aplastamos así el brazo y nos enganchamos aquí al lado contrario a la cadenita que esté ahí disponible. Vamos a tomar así esta cadenita, vamos a tomar estambre, así miren, de esta manera levantamos una cadena y vamos a meternos en la siguiente cadenita y vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 8 sería en la cadenita que iniciamos donde hicimos la cadena. 8, miren. Entonces jalamos un poquito, cortamos la hebra, así. Jalamos estas dos y aquí podemos hacer un par de nuditos, así. Un nudito y otro nudito. Y estas hebras, pues con el crochet las vamos a meter dentro del tejido, por ejemplo, así. Nos metemos así, miren, en el huequito de aquí y jalamos primero una hebra, así. Jalamos duro para que se pierda ese nudito y luego la otra también hacemos lo mismo. Nos metemos aquí, miren, y jalamos este estambre de igual forma, miren, ¿ya? Y las que quedan así como salidas, las volvemos a meter aquí. Y eso sería todo, miren, en cuanto al bracito. Y ya tendríamos el bracito de Cenicienta, miren, con su guantecito, ¿no? Bueno, vamos a hacer de estos dos igual. Bueno, ahora vamos a hacer las piernitas. Miren, vamos a hacer 2 piernitas igual de esta manera, ¿no? Las 2 piernitas van a ser igual y vamos a hacer con este detalle aquí para que se simule como que está puesto una ropa interior, ¿ya? Entonces vamos a iniciar y para ello vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a iniciar realizando 4 cadenitas. 4 cadenas. Vamos así. Y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la segunda cadena, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces hago un aumento de puntos bajos y pongo el marcador en el primer punto que hice del aumento, miren, que sería aquí, ¿ya? Listo, ahora voy a hacer un punto bajo. Y en la última cadenita voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4 puntos. Miren, en la misma cadenita para girar, ¿ya? Aprovecho el siguiente tejido que voy a hacer para perder esta hebra y vamos a tejer al contrario de las cadenas. Y vamos a realizar un punto bajo. Y en el último punto un aumento de puntos bajos. Ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, esta sería la primera vuelta, ¿ya? Y en la primera vuelta aquí tendríamos 10 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vueltas de altura, o sea, la vuelta número 2, 3 y 4, vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 10 puntos bajos.
Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura de estos 10 puntos bajos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros terminamos de hacer la vuelta número 4, que sería, ¿no? Porque hicimos la 2, 3 y 4, 3 vueltas de altura. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a girar el tejido, giro, miren, y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Giro el tejido y voy a hacer una disminución normal. Quiere decir que voy a tomar el primer punto, me quedan 2 bucles, tomo el siguiente punto, me quedan 3 bucles, tomo lazada y tejo. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 2 puntos que me faltarían tejer, porque recuerden que teníamos 4. Hicimos una disminución y aquí está el último punto y sería 2 puntos. Aquí ya tendría 3 puntos. Giro el tejido, voy a hacer una disminución y un punto. Y aquí ya tendría 2 puntos. Giro y voy a hacer una disminución. Voy a hacer, miren, una disminución. ¿Ya? Esta disminución que acabo de hacer va a corresponder al nuevo inicio de vuelta. Acabo de hacer la disminución y le voy a poner el separador, miren, aquí, porque este puntito, esta disminución forma parte de la nueva vuelta que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, cuando hicimos los 4 puntos del inicio, eso hicimos la vuelta número 5. Cuando hicimos una disminución, 2 puntos bajos, hicimos la vuelta número 6. Cuando hicimos una disminución y un punto bajo, hicimos la vuelta número 7. Y luego giramos e hicimos esta disminución que corresponde a la vuelta número 8, ¿ya? Entonces, esta sería una disminución. Ahora voy a tejer 3 puntos, pero solo de este ladito de acá. Miren, así. Entonces, vamos a ir tejiendo, miren, al final de estas vueltas que íbamos girando, voy tejiendo. Me tocaría tejer aquí, miren. Y voy a sacar un puntito. Voy a sacar otro puntito, serían 2, y voy a sacar 3 puntitos, miren. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? La disminución que hicimos y 3 puntitos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora, recuerden que nosotros en el zapatito teníamos 10 puntos, pero tomamos 4 puntos para hacer toda esta parte. Eso quiere decir que a mí me quedan libres 6 puntos, pero yo voy a sacar 7 puntos de aquí. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero yo voy a sacar 7. ¿Cómo voy a sacar 7? Sí, voy a pincharme en este huequito de la esquina para sacar un punto más. Entonces sería 1. Y aquí recién empiezo, miren, con los puntos de acá. 2, 3, 4, 5. Ay, es que se me cogió mal. Vamos a repetir el punto número 5, ¿no? Sería 5, 6, miren, y 7, ¿no? 7 puntitos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, que sería 3 puntitos, miren. 1, 2, y aquí 3. 3 puntitos, ¿ya? Y terminamos de hacer esta vuelta número 8 y hasta ahí tendríamos 14 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 9. Sacamos el separador. Vamos a hacer aquí un puntito. La vuelta número 9 es el inicio de nuestra nueva vuelta. Hacemos un punto, ponemos el separador. Aquí vamos a tejer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Miren así, una disminución. Ahora me voy tejiendo 5 puntos bajos. 5 puntitos bajos y vamos tejiendo así. 1,
y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Miren, tomamos la hebrita de adelante y del otro también una disminución. Y me quedan 2 puntitos y estos los voy a tejer normalmente. Voy a hacer 2 puntitos. Déjenme agarrarle bien. 1 y 2 puntitos. Y aquí terminaría yo de hacer la vuelta número 9 y tengo 12 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 10. Y vamos a iniciar con una disminución. Miren así. Vamos a iniciar con una disminución. Y ponemos el separador de vueltas. Esta es la vuelta número 10, la que vamos a hacer ya. Déjenme poner el separador. Ya. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a tejer una disminución. Ay, aquí no se me está cogiendo. Una disminución. Miren, una disminución. Y finalmente voy a tejer estos 5 puntitos que me faltarían tejer hasta terminar la vuelta. 1 y 5 puntos. Y aquí yo terminé de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 10 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 y 12, o sea, 2 vueltas de altura de estos 10 puntos. Y listo, miren, ya tejí la vuelta número 11 y 12 de estos 10 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a coger un poquito de relleno y vamos a rellenar el piecito. Miren, vamos ayudándonos de unas pincitas y vamos rellenando. No rellenen tanto, ¿ya? Entonces tratemos de no rellenar tanto. Así, de esta manera. Entonces, miren, así. Así vamos a hacer. Así, ¿ya? Entonces, aquí miren, ya está relleno el piecito. Ahora vamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el separador, vamos a sacar esto y déjenme meterle bien un poquito el estambre porque me quedaron como salidas unas pelucillas. Ya. Entonces aquí me vuelvo a enlazar, ¿no? Y vamos a iniciar a la vuelta número 13 y vamos a hacer, miren aquí, ustedes necesito que se fijen en algo que es muy, muy importante. Los aumentos que vamos a hacer en este momento siempre les debe quedar aquí en el centro. Yo siempre les menciono y perdónenme que sea muy repetitiva en eso, pero no todas tejemos igual. Tenemos una muy diferente tensión al tejer, que eso hace que nuestros puntos incluso sean más grandes, más pequeños, y eso sí interfiere en el tejido, tanto en el tamaño como en la posición de terminar una vuelta. Eso quiere decir que ustedes pueden terminar incluso más allá, más acá. El objetivo es que ahorita vamos en esta vuelta, en toda esta vuelta vamos a tejer un aumento y lo demás van a ser puntos bajos. Como tenemos 10 puntos, vamos a tejer un aumento y 9 puntos bajos, ¿ya? Pero no es que ustedes tienen que seguir ese orden que yo les estoy dando. ¿A qué me refiero al orden? Que, por ejemplo, yo, para que me quede justo el aumento aquí, voy a hacer ahorita el aumento, ¿ya? Entonces, ahorita yo voy a hacer un aumento, ¿no es cierto? Voy a hacer mi primer aumento. ¿Por qué hago ahorita el primer aumento? Porque justo, miren, el aumento que acabo de hacer me queda en la mitad de atrás de la pierna, miren, en la mitad. Entonces yo pongo el separador y luego me voy a ir tejiendo normalmente los 9 puntos que me faltan. Ya, si ustedes, por decirles, terminaron por acá, entonces ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarse un punto antes del centro, luego hacen el aumento y luego terminan tejiendo los puntos que les haga falta. Lo importante es que el aumento que vamos a hacer en esta fila les quede acá atrás, ¿ya? Entonces eso no va a interferir si ustedes lo hacen primero el aumento o primero puntos. Lo importante es que el aumento esté aquí y al terminar la vuelta ustedes van a tener 11 puntos, ¿ya?
Entonces, dicho eso, eso lo vamos a aplicar a todas las vueltas que vamos a hacer hasta que yo les indique el cambio, ¿ya? Entonces, ahora me voy a ir tejiendo, como les dije, normalmente estos 9 puntos bajos. Y 9 puntos bajos, ¿ya? Entonces hemos terminado de hacer la vuelta número 13 y hasta ahí tenemos 11 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 14. Entonces, como siempre el tejido tiende a inclinarse hacia la derecha cuando son vueltas en espiral, pues vamos a tejer. Entonces aquí primerito voy a hacer yo un punto. Voy a poner el separador de vueltas. En esta fila también voy a tejer solo un aumento en toda esta vuelta. Eso quiere decir que voy a hacer un aumento y 10 puntos bajos. Entonces miren, todavía aquí ya hice un punto. Entonces en el siguiente punto recién voy a hacer el aumento para que ese aumento que acabo de hacer me quede en la parte de atrás céntrica. Miren, me quedó justo en la parte de atrás. Y luego normalmente me voy a ir, como hice un punto al inicio y un aumento, entonces acá me faltaría tejer 9 puntos, 9, 10, sí, 9 puntos. Entonces me voy tejiendo estos 9 puntos que me hacen falta tejer. Y 9. Listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 14 y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 15. Y vamos a hacer aquí igual en toda esta vuelta un solo aumento. Entonces yo voy a tejer aquí, por ejemplo, a mí me hace falta tejer un punto, 2 puntos para centrarme acá. Voy a tejer aquí, luego miren, el aumento, ¿ya? Y luego finalmente voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a hacer exactamente lo mismo. En esta vuelta vamos a hacer solo un aumento que lo vamos a ubicar atrás de la pierna en la mitad. Entonces yo me voy tejiendo los puntos que sean necesarios. Miren, 3 aquí serían y ya, acá hago el aumento para que se me ubique en el centro de atrás. Ahora sí me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al separador de vueltas. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 16 y hasta ahí tenemos 14 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 17 y aquí en cambio vamos a hacer una vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a tejer punto sobre punto estos 14 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mi vuelta número 17 y tengo 14 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a la vuelta número 18. Acá vamos a hacer en cambio lo siguiente, miren. Aquí en esta vuelta de aquí, en cambio, vamos a ubicar el punto que va a ser solito, va a quedar un punto en la mitad. Y antes de este punto que ubiquemos en la mitad, vamos a hacer antes del punto una disminución y después de este punto otra disminución. Eso quiere decir que yo voy a irme tejiendo así de esta manera, voy a hacer un punto. Les explico así de esta manera y no solo con puntos porque luego les vaya a quedar acá las disminuciones y no les dé la forma de la piernita, ¿ya? Entonces miren la piernita, mientras ustedes van tejiendo van a ir rellenando, ¿ya? Entonces voy a hacer un punto, voy a hacer 2 puntos, miren así, 2 puntos, ¿ya? Aquí voy a hacer una disminución y aquí es el punto céntrico que les digo que les debe quedar, miren, este punto para que la disminución les quede a un lado del centro y al otro lado del centro, porque este punto que hice, miren, está en el centro. Entonces la disminución queda antes y después de ese punto. Entonces ahora voy a hacer otra disminución cuando ya ubico ese punto céntrico. Voy a hacer una disminución y luego me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al separador de vuelta. En mi caso serían 2, vamos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, ¿no? Listo, aquí ya hemos terminado de hacer
la vuelta número 18 y hasta ahí tendríamos 12 puntos porque hicimos 2 disminuciones, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 19. Ya, en esta vuelta sí quiero que me presten mucha atención para que les quede bien lo que vamos a hacer unos aumentos, ¿no? Pero estos aumentos ahora ya no atrás, sino que estos aumentos les va a quedar, tienen que ustedes ubicarlos aquí adelante. Miren, así está la piernita, miren, así les da esta formita, esta curvita acá, ¿no? Y acá en la parte de adelante vamos a hacer unos aumentos en esta vuelta que vamos a iniciar y los aumentos les debe quedar aquí al frente porque esos aumentos van a formar la rodilla, ¿ya? Entonces, al momento que yo me enlazo, de igual forma voy a ubicar, porque yo voy a hacer de igual forma como, recuerdan que hice acá un punto solito en el centro y a un lado la disminución y al otro lado la disminución, ¿no es cierto? Acá de igual forma yo voy a ubicar un punto del centro, puede ser, miren aquí, este punto del centro lo voy a tejer normalmente y uno anterior aquí voy a hacer el aumento y este es el del centro y el después del centro voy a hacerle otro aumento, ¿ya? Entonces les voy a ir tejiendo, entonces aquí vamos a tejer así de esa manera para que nuestras piernitas nos queden formadas, ¿ya? Entonces aquí yo voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar, como les dije, a esa posición. Entonces yo les voy a ir indicando, en mi caso voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, miren, 6, 7, vamos, 8, ya, entonces yo me voy a ir ubicando mi puntito del centro, ya, miren, 8, entonces ahorita voy a hacer el aumento, ya, y voy a hacer mi punto del centro, un punto solito, miren, entonces este punto que hice solito, miren la pierna, está ubicado en el centro de la parte de adelante. Y después de este punto del centro voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y finalmente tejo este último punto que me hace falta. Entonces yo tejí 8 puntos bajos, hice un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo, miren. Y entonces me queda así, en la parte, miren, céntrica de adelante, estos 2 aumentos que separan de un punto para formar la rodilla, ¿ya? Entonces aquí terminamos de hacer la vuelta número 19 y tenemos 14 puntos, ¿ya? Ahora sí, vamos a la vuelta número 20 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarnos un punto antes del centro de la parte, en cambio, otra vez de atrás. Entonces yo en mi caso voy a tejer 1, 2, 3 y me voy fijando, miren que me quede ya. Justo este es el centro, miren. Hice 3 puntos, entonces acá voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, el aumento me queda justo en el centro de atrás de la pierna. Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos puntos de acá, que serían en mi caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren. Yo les explico de esta manera así para que su piernita vaya teniendo la forma adecuada adaptándose a la tensión de su tejido. Porque verán, les cuento como anécdota rapidito que cuando yo inicié tejiendo, pues todas iniciamos copiando patrones, siguiendo a alguien que nos gustaba su tejido. Entonces yo muchas veces me encontraba con un patrón y una explicación exacta. Y como uno pues en ese momento no tiene la noción de dónde van los aumentos y dónde van las disminuciones para hacer este tipo de formas, entonces uno seguía el patrón tal cual como te decían. Entonces a veces a mí
no me quedaba la forma, y eso que yo seguía exactamente el patrón, y decía, ¿por qué no me queda? Entonces a mí, por decirles, a veces la rodilla me quedaba a un lado, o esta partecita acá a un lado. Entonces yo decía, ¿por qué? Pero si yo estoy siguiendo, porque la verdad no veía que en los que yo seguía, los tutoriales, porque obviamente debe haber tutoriales que sí lo explicaban, pero en los que yo seguía, pues no me explicaban. Entonces yo trato en lo poco que sé, de replicarles a ustedes y ayudarles en lo que yo sentía que a mí me hacía falta que lo dijeran y lo explicaran. Entonces, bueno, dicho esto, por eso les explico yo de esta manera. Bueno, aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 20, ¿no? Y tenemos 15 puntos, ¿ya? Ahora vamos a tejer de la vuelta número, sería 21, 22 y 23, o sea, 3 vueltas de altura de 15 puntos bajos, ¿no? Entonces recuerden, la vuelta número 21, 22 y 23 de 15 puntos bajos. Y listo, miren. Ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, también le rellené poquito, ¿ya? Vamos ahora a hacer un cambio de color porque vamos a tejer un poquito ya de la ropa interior. Entonces, miren, esto algo también importante, ¿no? Si ustedes por si acaso terminaron acá adelante, ¿no? Y entonces tejan los puntos que sean necesarios para que lleguen acá para hacer el cambio de color, porque al hacer acá y unir luego las piernas, este cambio de color no se va a notar, porque estamos tejiendo en espiral, porque en cambio si hacen acá el cambio de color es como una gradita, ¿no? Y se ve así. Entonces tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, nada más, miren, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a hacer el cambio de color, jalamos la hebra y nos vamos a introducir, miren, en estos 2 buclecitos del punto, el último punto que hicimos, el último punto bajo, ¿ya? Aquí vamos a introducir lo que sería el estambre de color blanco que vamos a tejer el calzoncito, o el color del calzoncito que ustedes quieran hacerle. No hay problema. Una vez realizado esto, ustedes van a jalar la hebra color piel, ¿ya? Van a cortar la hebra color piel porque no la vamos ahorita a utilizar, ¿ya? Y van a hacer 2 nuditos en estas 2 colitas que nos sobran, tanto la colita blanca como la colita color piel. Vamos a hacer unos 2 nuditos simplemente como para que no se nos vaya a zafar la unión. Miren, 1 y 2. Igual estas hebritas pues quedan hacia atrás y no tenemos problema con ello. Entonces vamos a meter acá. Listo. Entonces, nosotros habíamos terminado de hacer las 3 vueltas que hicimos de altura, que hicimos la vuelta número 21, 22, 23. Ahorita nos tocaría la vuelta número 24 y vamos a hacer 2 vueltas más de altura, o sea, la vuelta número 24 y 25 la vamos a hacer punto sobre punto, estos 15 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos a tejer 2 vueltitas con blanco. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 24 y 25 de estos 15 puntos bajos. Ya. Hasta aquí las 2 piernas son iguales, ¿ya? Entonces vamos a hacer, cuando nosotros hagamos la primera pierna, que fue esta la que hice, cuando ustedes lleguen aquí, cortan la hebra y les queda así. Cuando ustedes empiecen a realizar la segunda pierna, no le cortan la hebra y van a hacer algo adicional en la segunda pierna para iniciar. Vamos aquí a tejer 9 puntos bajos, ¿ya? 1 y 9 puntos, ¿ya? Yo tejí estos 9 puntos, miren, es así, ¿no es cierto? Vamos a tejer así. Ustedes lo que deben encontrar primerito es, así está la pierna, ¿no es cierto? Ustedes deben encontrar el centro de la parte interior de la pierna. ¿Cómo lo encuentran? Lo ubican así y simplemente aplastan así la pierna. Miren. Y justo a mí me dio 9 puntos. Como les digo, a ustedes les puede incluso dar... Bueno, como ustedes aquí el cambio de color ya se pusieron acá al otro lado, entonces sí les va a calcular justo los 9 puntos, pero con todo les explico esto para que ustedes se ubiquen siempre en este centro. Entonces ahí va a iniciar aquí va a iniciar, vean, nuestra vuelta, porque pusimos el separador, hicimos 9 puntos, ¿no es cierto? Ya, comenzamos esta vuelta con 9 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer lo siguiente, explicado eso, voy a hacer lo siguiente. Ahora vamos a levantar una cadena. Así, tomamos la siguiente pierna, miren,
Entonces los piecitos para adelante y de igual forma para sacar la mitad aplastamos así, que justo me da, miren, después de lo que yo terminé en mi caso, me da después de ese puntito. Entonces yo me voy a insertar en ese puntito, miren así, y voy a ir tejiendo estos 15 puntos bajos de esta otra pierna. Voy tejiendo entonces 1 y 15 puntos bajos, ¿ya? Y miren, ¿no? Entonces ustedes tienen que ubicar que las dos piernitas les quede así, miren, derechitas, no que una pierna esté virada así o así. No, miren, justo con lo que, si ustedes encuentran esa mitad, miren, justo les queda rectitas hacia adelante las dos piernas, ¿ya? Eso fíjense muy bien. Entonces ya tejimos los 15 puntos de esta otra pierna y nos encontramos, miren, con el otro lado. Recuerden que aquí hicimos 9 puntos, luego hicimos una cadena y luego los 15 puntos. Ahora nos encontramos con el lado contrario de la cadena que hicimos. En ese lado contrario vamos a hacer un punto bajo. Entonces, miren, nosotros aquí, miren, justo si le viro así, miren, se ve la cadena que es esta de aquí. Miren, entonces yo me meto a ese puntito de esa cadena, miren, así. Y voy a levantar ese punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo los puntos de la pierna. Si la pierna tiene 15 puntos, si yo tejí de aquí 9, entonces ¿cuántos me faltarían tejer? 6 para que se completen los 15 puntos. Entonces yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 6 puntos bajos. 1, y 6 puntos bajos, miren. Listo. Aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y aquí tendríamos 31 puntos porque hicimos un punto adicional porque 15 más 15, 30 y hicimos un punto adicional en la cadena. Todavía esta cadena de acá que hicimos no la contamos como punto, sino solo el que hicimos, ¿ya? Entonces por eso tendríamos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta. Estas de aquí yo estoy haciendo de nuevo un conteo de vueltas porque al unir la pierna yo empiezo de nuevo desde 1. Entonces, esta de aquí es la vuelta, la que terminamos de hacer es la vuelta número 1, ¿ya? Y tenemos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 2 y vamos a tejer esos 9 puntos que tejimos, ¿se acuerdan al inicio? Para unir las piernas, entonces voy tejiendo 9 puntos. Ya hice 1 y 9 puntitos, miren, ¿no? Y finalmente me encuentro aquí, miren, con la cadena. Esta es la cadena que yo hice. Voy a meterme en esta cadena que sería esta de aquí. Y voy a hacer en esa cadena que hice al inicio otro punto bajo, porque en la anterior le hice en el otro lado, ahora acá. Y finalmente me voy a ir tejiendo punto sobre punto, serían así, miren. Hicimos 9 puntos bajos y un punto bajo en esa cadena. Y ahora me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador. Serían 22 puntos que me deben salir desde aquí hasta acá. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 2, ¿no es cierto? Tejí mis últimos 22 puntos y hasta ahí, miren, tendríamos 32 puntos porque se sumó el punto más de la cadena del otro lado. Entonces tenemos 22 puntitos, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es la vuelta número 3 y vamos a tejer 8 puntos bajos. Me voy a volver a enlazar y voy a tejer 8 puntos. 1 y 8 puntos, ¿ya? Ahora voy a tejer una disminución. Voy a hacer una disminución, miren. Cojo así y tejo la disminución. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo, déjenme ver, 15 puntos bajos. 1 y 15, ¿ya? Ahora vuelvo a realizar una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos que me faltarían tejer. 1 y 5 puntitos, miren. Hemos terminado de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos
¿cuántos puntos teníamos? 30 puntos, ¿no? Vamos a hacer la vuelta número 4 y 5 de 30 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esas 2 vueltitas de altura. ¿Y qué es? Ahora vamos a tejer los puntos que sean necesarios para ubicarnos en la parte de atrás, en la mitad de la espalda, ¿ya? Me puse un poco de crema porque me vi que estaban las manos muy resecas. No sé, la lana me reseca mucho las manos. Bueno, ya me ubiqué yo, miren, en la parte de atrás del cuerpito, que este va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. Ahora lo que aquí vamos a hacer es un cambio ya de color, ¿ya? Entonces vamos aquí a realizar el mismo cambio de color como hacemos siempre, este proceso. Nos vamos a introducir aquí cogiendo estos 2 buclecitos. Introducimos el nuevo tono, así, ¿ya? Ahora sí jalamos el blanco, cortamos el blanco, así. Ya no lo vamos a utilizar. Vamos a amarrar estas 2 hebritas, tanto el color piel como el blanco, para que no se nos vaya a zafar. Eso nada más, miren. Hacemos esto, ¿ya? Y estas hebritas las metemos hacia adentro. Ya no habría problema. Ahora vamos a tejer nosotros aquí 2 vueltas más de altura de estos 30 puntos, pero ya en color piel. Entonces nos vamos tejiendo punto sobre punto estos 30 puntos bajos. Y listo, miren, ustedes conforme van tejiendo tienen que ir rellenando, ya no se olviden de eso. Ahora ya terminamos de hacer estas 2 vueltas de altura de 30 puntos. Ahora vamos a ir a la vuelta número, sería la vuelta número 8. Ya, verán, la vuelta número 4 y 5 hicimos blanca, quiero decir. Y de ahí ahorita hicimos la vuelta número 6 y 7 de color piel. Ahorita vamos a la vuelta número 8. Así estamos bien. Y vamos a tejer 10 puntos bajos. Ahorita pongo el separador. Ponemos el separador y hacemos 10 puntos. Ya hice 1, vamos 2. Y 10. 10 puntitos. Ahora vamos a tejer una disminución. Una disminución. Ahora voy a hacer 11 puntos bajos. 1, 11, una disminución. Y finalmente tejo estos 5 puntos que me faltarían tejer. 1 y 5 puntos bajos, ¿ya? Terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 28 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 7 puntos bajos, 1 y 7 puntos bajos, ¿ya? Ahora voy a hacer una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución, yo lo voy a repetir 3 veces. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Ya hice una vez, me faltarían hacer 2 más para que se me formen las 3 veces de 7 puntos bajos y una disminución y al final tejo un punto. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 8 y hasta ahí, 9 diré, la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora vamos a hacer aquí vueltas de altura. Entonces vamos a hacer la vuelta número 10, 11, 12, 13 y 14, o sea 5 vueltas de altura de estos 25 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 vueltitas, miren, de altura, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a iniciar con la unión de brazos. Siempre cuando yo empiezo, por ejemplo, unión de piernas, unión de brazos, me gusta hacer un recorteo de vueltas, o sea, aquí ya terminaron las vueltas básicamente desde la unión hasta acá, ¿no? Entonces voy a volver a contar 1, 2, 3, así las vueltas. Cuando empiezo ahora ya me tocaría la unión de brazos, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí estamos ubicados atrás en la espalda, ¿no es cierto? No se olviden de ir rellenando mientras tejemos, ¿ya? Ahora, vamos a tejer, primero vamos a coger el cuerpo así. Y miren, lo vamos a aplastar. Así, en la mitad, para nosotros obtener estos puntitos de aquí, de cada esquina donde van a ir unidos los brazos. Yo ahorita voy a sacar el separador de vueltas. Y miren, voy a coger y voy a ubicar los 2 puntos de esta esquina
que me darían aquí, que sería este punto y este punto de acá. Miren, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Si nosotros ubicamos bien estos dos puntos de la esquina, pues lo demás ya será más fácil. Lo principal es escoger este, porque luego de este punto pues vamos a tejer 11 puntos al frente y ubicamos el segundo brazo. Entonces es importante que ustedes ubiquen bien primerito este brazo. Miren, los dos puntitos de la esquina, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador, ¿no es cierto? Entonces vamos a tejer los puntos que nos hagan falta hasta llegar acá, porque vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta, ¿ya? Entonces yo voy a tejer así, miren, ya. Ahora ya tejí así. Voy a sacar el marcador porque voy a coger un bracito, miren, el cuerpo está así, hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces el pulgar debe ir hacia arriba así. Entonces aplastamos el brazo justo donde está el pulgarcito. Y estos, miren, estos puntos interiores son los que voy a coger. Entonces voy a coger 2 puntos del brazo y 2 puntos del cuerpo. Entonces me ingreso aquí al brazo, miren, y voy a coger, como les dije, un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y este va a ser mi nuevo inicio de vuelta. Entonces esta sería la vuelta número 1, ¿ya? Y pongo el separador en ese punto que acabo de hacer, uniendo brazo con cuerpo. Vamos a hacer otro punto y cojo el otro punto del cuerpo. Miren, hice 2 puntos. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto solo la parte del frente del pecho y voy a tejer 11 puntos. Ya hice 2 y 11. Y justo si yo, como les dije, ubiqué bien el primer punto, el otro, miren, justo me queda en la esquina si es que yo hago bien este primero y tejo los 11 puntos, ¿ya? Ahora acá voy a unir de la misma forma el pulgar hacia arriba, aplasto el bracito y voy a coger los bucles de atrás del brazo, ¿no? Entonces me introduzco aquí, punto brazo, déjenme sacar este brito hacia adelante, y punto cuerpo, y hago 1, jalamos esta hebra, voy a coger el segundo punto del brazo y el segundo punto acá del cuerpo, y esta hebrita la puedo ir incluso tejiendo aquí, ¿ya? Y ya hice 2 puntos cuerpo y brazo, y finalmente me voy a ir tejiendo estos 10 puntos bajos de atrás de la espalda. 1 y 10 puntos atrás de la espalda. Miren, déjenme ver acá los apuntes. Bueno, hicimos ya, no, 11, 10 puntos. Entonces aquí seguimos conservando nuestros 25 puntos porque no hemos hecho ningún aumento y ninguna disminución, ¿ya? Vamos a la vuelta número 2, ¿no? En la vuelta número 1 terminamos con 25 puntos. Vamos a la vuelta número 2. Ahora les quiero explicar algo. Aquí en el bracito, ¿no? En el bracito nosotros tenemos 8 puntos, solo el brazo es 8 puntos, pero como cogimos 2 uniendo con el cuerpo nos quedarían 6 libres. Entonces en esos 6 puntos libres solo del brazo, ya no vamos a coger aquí cuerpo con brazo, solo del brazo, sacamos aquí el primerito, el separador de vueltas, ¿ya? En esos 6 puntos del brazo lo que vamos a hacer es primerito una disminución, miren, cojo los 6 puntos del brazo, voy a hacer una disminución en esos 6 puntos, cojo primerito una disminución y este será el inicio de vuelta, miren, una disminución y pongo el separador de vueltas, ¿ya? Recuerden que tenemos 6 puntos aquí, ya utilicé 2, me quedarían 4, voy a tejer ahora 2 puntos, 1 y 2 puntos, miren. Entonces hemos ocupado hasta el momento, haciendo una disminución y 2 puntos bajos, hemos ocupado 4 puntos del brazo. Como teníamos 6, todavía nos faltan 2 más, ¿no es cierto? Entonces en esos 2 puntitos que nos faltan, vamos a hacer aquí una disminución. Tomamos así el punto y el otro punto, miren, y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? La ponemos hacia adelante
y tejemos una disminución, miren. Entonces voy a hacerles un recordatorio. En estos 6 puntos hicimos una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a pasar a los 11 puntos del pecho, de la parte de al frente, y vamos a hacer lo siguiente. 1, 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y luego vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y aquí pues ya finalizamos tejiendo estos 11 puntos de aquí haciendo ese patrón. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro bracito. De igual forma tenemos 6 puntos, entonces vamos a hacer aquí una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer ese proceso aquí en el brazo. Ahora lo que vamos a hacer en estos 10 puntos bajos es 2 puntos bajos, una disminución 2 veces. Al final me quedan 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, ya terminé de hacer esta vuelta número 2 y hasta ahí tenemos 25 puntos. Miren, porque ustedes dirán, en la vuelta anterior también terminamos con 25 y aquí hicimos disminuciones y tenemos igual los 25, porque se incrementaron obviamente los 6 puntos de los brazos, recuerden que esto en la anterior vuelta no se hacía cuenta, solamente lo que unimos la primera vuelta. Así que bueno, ahora vamos a hacer en estos 25 puntos, vamos a hacer el patrón vamos a tejer 2 puntos bajos, vamos a hacer 1, ponemos el separador de vueltas, voy a hacer 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, terminamos de hacer la tercera vuelta y hasta ahí tenemos 19 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 13 puntos. Recuerden de ir rellenando mientras van cerrando. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 10 puntitos. Ahora lo que vamos a hacer es 6 vueltas de altura de estos 10 puntos para formar el cuello. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mi cuellito, mis 6 vueltas de altura. Aquí vamos a cortar la hebra y vamos a dejar más o menos como unos 20 centímetros de hebra. Eso nos va a ayudar para poder, pues, asegurar la cabecita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Aquí, en todo este huequito, vamos a meterle silicona caliente. Ya, yo ya estuve calentando mi silicona. Entonces, miren, vamos a meter la punta de la pistola aquí y empezar a mandar silicona a presión para que baje hasta donde baje, ¿no? Así de esta manera. Y miren, aquí ya me llegó la silicona, miren, hasta el borde. Yo le metí a presión, cosa que se siente calientito hasta acá, miren, ¿no? De la silicona. Entonces vamos a dejarle paradita que se seque súper bien. Y listo, miren, aquí ya se me secó la silicona. Entonces lo que vamos a hacer es el proceso de ingresar la cabecita, el cuello diré en la cabeza, para que ya quede seguro. Vamos a ensartar la aguja, esta hebrita que habíamos dejado anteriormente, miren. Entonces vamos, miren así, ¿no? Entonces vamos a darle un pinchacito acá, en este puntito de por acá. Un poquito duro porque la silicona está ahí, pues. Entonces es medio duro cogerle. Ya, pero sí sale. La idea es hacerle así, ¿no? Pasarle acá para que se sujete bien. Volvemos a pasar donde terminamos. Así, cogiendo estas hebritas del inicio. Vamos a dar una pasadita así, ya. Quede sujeta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es aquí, pues recuerden que aquí teníamos este como huequito. Vamos a meterle ahí. Así, miren, de esta manera. Y salimos, miren, justo aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es jalar. Vamos a jalar para ir, primero le vamos a meter aquí. Miren, así se mete, no es tan difícil.
Realmente, obviamente, el rostro, las mejillitas debe quedar hacia adelante del cuerpito, ¿no es cierto? Aquí solamente le vamos a dejar como una vueltita, ¿viste? Un poquito de cuello, no mucho. Una vez que ya tengamos fijo hasta dónde le vamos a dejar, vamos a tomar un poquito de hebra. Vamos a hacer un nudito. Miren así. ¿Ya? Y ahí queda fija. Nos metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado. Cortamos este exceso de hebra. Y ya estaría listo, miren. Nos quedaría, incluso se mueve la cabecita, pero no se sale, nos queda fija. Miren, ¿no? Así nos quedaría pues el cuerpito de la Cenicienta porque tiene los guantecitos blancos. Bueno, ahora vamos a iniciar con el vestido y vamos a empezar haciendo estas manguitas que son muy pequeñitas. Bueno, vamos a hacer dos igualitas, ¿no? Entonces iniciamos con este estambre de color celeste muy bajito, con el ganchillo de 1.75 y estambre de 2 milímetros de grosor. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. La primera cadena no se teje desde la segunda, vamos un punto bajo. Cogemos lazada para hacer un punto alto. Y en la última cadena un punto bajo. Y este va a ser el patrón para todas las filas, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo, ¿no? Entonces vamos a girar y vamos a repetir lo mismo tomando la cadena completa, miren, punto bajo, punto alto y punto bajo otra vez. Giramos el tejido y nuevamente punto bajo, punto alto y punto bajo, ¿no? Y esta serie, este patrón vamos a repetir en total 13 filas, ¿ya? Ahorita ya hicimos 3, 1, 2, 3, nos faltaría hacer 10 más. Y listo, miren, ya terminé de completar las 13 vueltas con las 3 que hicimos al inicio, las 13 filas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar un pedacito de estambre porque vamos a coser esta pieza. Entonces zafamos así de esta manera, miren. Y vamos a virarle así de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ensartar la aguja. Ahora sí, miren, vamos a unir estas dos piezas, vamos a coserle así, todo este filito uniendo la manga, ¿no es cierto? Vamos a ir cosiendo así, cogiendo una hebrita de un lado, otra hebrita del otro lado, así, miren, de esta manera. Entonces aquí simplemente vamos a hacer ya un nudito, pasamos la hebra alrededor, zafamos para que se forme un nudito y este estambre tranquilamente lo vamos pasando por el tejido para que se pierda. Miren, entonces no necesitamos hacer mayor cosa. Listo, ¿ya? Ahora simplemente vamos a cortar, ¿ya? Listo. Entonces lo mismo hacemos con esta hebra, la desaparecemos por el tejido. Y listo, miren, ya le desaparecí la hebra. Ahora sí le vamos a voltear la pieza del otro lado para que el cosido, pues la costura quede del otro lado. Entonces volteamos esta pieza, miren, y nos queda así, ¿ya? Entonces debemos hacer dos piezas igualitas, ¿ya? Porque estas serán las manguitas. Ahora vamos a utilizar este estambre que es un poquito, miren, más fuerte que las mangas, ¿ya? Entonces ustedes pueden jugar con estos colores entre estos tonos medios menta con celeste, así, ¿ya? Ahora vamos a realizar lo que sería el pecho, ¿no es cierto? Y para ello vamos a realizar 30 cadenitas. Vamos a hacer 30 cadenas. 1, 9 y 30. Ahora vamos a iniciar realizando 11 puntos bajos. Desde la segunda cadena vamos a empezar nuestro primer punto bajo, entonces vamos a hacer 1 y 11 puntos bajos.
Ahora vamos a tejer un medio punto alto. Tomamos lazada, me queda 3 bucles, tomo lazada y paso por esos 3 bucles. Este es un medio punto alto. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. Tomo lazada, paso por los 2 primeros, tomo lazada y tejo los 2. Repito este proceso de un punto alto. Y aquí ya completo 2 puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer un punto alto doble. Tomo lazada, tengo 3, tomo lazada, paso por los 2, tomo lazada, paso por el primero, tomo lazada y tejo los 2, ¿ya? Entonces aquí realizamos 11 puntos bajos, un medio punto alto, 2 puntos altos y un punto alto doble. Ahora vamos a hacer un punto picot levantando una cadena. Miren, tomando estas 2 hebras bucles de el punto anterior, vamos a sacar y vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos lazada y en el mismo punto donde hicimos, miren, el punto alto doble, vamos a hacer otro punto alto doble. Así, miren, de esta manera. Y finalmente nos vamos tejiendo la secuencia que tejimos acá, que sería 2 puntos altos. Ya vamos a la siguiente cadena y tejo un punto alto. Vamos tejiendo 2 puntos altos, un medio punto alto y finalmente me voy tejiendo 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos bajos. Miren, así de esta manera. Ahora lo que aquí voy a hacer es cortar la hebra porque me voy a enlazar en la parte contraria del tejido, o sea, donde iniciamos las cadenas. Cortamos esta hebrita, luego la vamos a esconder dentro del tejido, no se preocupen, ¿ya? Entonces miren, nos queda así. Esta va a ser la parte de abajo del vestido, así es el mismo proceso como hicimos en Blancanieves. Vamos a hacer. Si no has visto el video de Blancanieves, te voy a dejar en la descripción de este video para que tú también puedas ver. Tenemos tutoriales completos en un solo video, el paso a paso de cada figura. Bueno, ahora vamos a enlazarnos en la parte de arriba de estas cadenas. Recuerdan que nos salieron aquí, teníamos 30 cadenas, ¿no es cierto? Aquí vamos a sacar 29 puntos, ¿no? Porque esta primera cadena no hicimos punto, entonces aquí solo nos enlazamos para poder hacer nuestros puntos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a enlazarnos aquí. Ahorita vamos a tejer la parte del pecho del vestido. En este huequito nos vamos a enlazar. Miren, así de esta manera, ¿ya? Ponemos la hebra hacia adelante para irla perdiendo. Y nos vamos metiendo en los puntos lado contrario de la cadena. Miren, vamos tejiendo así. Punto sobre punto vamos a hacer puntos bajos y en total nos deben salir 29 puntos bajos. Y listo, miren, ya saqué mis 29 puntos. El último puntito lo cogí de acá, de al final, ¿no? Listo, tenemos 29 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido. Vamos cogiendo el punto completo y nos vamos tejiendo nuevamente estos 29 puntos y vamos a levantar 5 filas de altura, ¿ya? Vamos a hacer desde ahorita la que voy a hacer, voy a levantar una, cuando gire alzo una cadena, 2, 3, 4 y 5 filas. Eso quiere decir, esta es considerada como la primera fila. Entonces la fila número 2, 3, 4, 5, 6 voy a hacer de 29 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras 5 filas de altura. Ahora vamos a hacer la unión de mangas. Y pues bueno, aquí terminamos en la vueltita, sería número 6, ¿no es cierto? Porque la primera que hicimos, luego levantamos 5, serían 6, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 7, la fila número 7. Vamos a girar el tejido. Y vamos a tejer, vamos a levantar una cadena. Me estaba olvidando de ese pequeño detalle. Vamos a levantar una cadena. Giramos el tejido y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tomar la manga porque vamos a unir. Recuerdan que la manga hicimos 13 filas. Entonces cada fila va a ser un punto. Ahora vamos a unir 5 puntos de estos 13 puntos, 5 puntos vamos a tomar para unir tanto manga como vestido. Entonces nos vamos a ir pinchando en cada filita, miren. Por decirles,
siempre lo que cosieron, que sería esta parte que se ve, que se vaya para atrás, para que no se vea ya. Entonces vamos tomando 5 puntos de la manga con 5 puntos del pecho. Entonces aquí saco, miren, 1 y me voy fijando. Miren, aquí es la segunda, otra filita. Vamos, 2. Me pincho en la otra fila, 2. Sería aquí. Deben ver 2, 3. Vamos a la otra fila, 3, 4 y la otra filita que sería aquí 5, ¿ya? Y me quedarían, como tengo 13 filas, me quedarían 8 filas libres, ¿ya? 5 filas uní tanto el pecho como la manga. Ahora me voy aquí al pecho nuevamente, solo el pecho, y voy tejiendo estos 11 puntos. Ya voy 1, vamos 2 y 11. Y voy a repetir el mismo proceso que hice acá de la manga anterior y lo voy a hacer aquí en esta manguita de por acá. Y de igual forma me voy a ir cogiendo 5 puntos de la manga con 5 puntos del pecho del vestido. Entonces miren, así voy tomando, vamos 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 6 y 5. Este proceso lo tenemos que hacer con muchísima paciencia, ¿ya? Y ahora finalmente me voy tejiendo punto sobre punto estos 4 puntos que me faltarían tejer de acá. Listo, miren, ya tejí aquí mis 4 puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadena. Vamos a la vuelta, sería número 8, ¿ya? Y volvemos a tejer estos 4 puntos bajos del inicio. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos del inicio. Ahora recuerdan que aquí teníamos 13 filas, ¿no es cierto? Ocupamos 5 filas y nos quedan disponibles 8 filas, ¿ya? Entonces en esas 8 filas vamos a hacer lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tejer una disminución. Primerito vamos a hacer una disminución. Miren, cojo de una fila y cojo de la otra fila. Aquí. Una disminución. Luego voy a hacer un punto bajo, ¿ya? Repetimos una disminución. Miren, hacemos una disminución. Y luego repito un punto bajo. Y finalmente, a ver, déjenme ver, aquí no se me cogió el punto completo. Voy a repetir el punto bajo. Un punto bajo. Y finalmente con estas 2 filitas voy a hacer una disminución, miren, que sería aquí. Eso. Y finalmente hago una disminución. Ya. Entonces me queda ya unida esta partecita de la manga. Ahora simplemente me bajo de nuevo acá al pecho y me voy tejiendo estos 11 puntos bajos, miren, y ya queda unida la parte de la manga, miren. Entonces vamos a ir tejiendo 11 puntos del pecho, ¿ya? Y luego vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí en estas 8 filas, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución y finalmente aquí 4 puntos bajos. Y listo, miren, nos quedaría así, ¿no? Entonces ahora la última fila de aquí que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí nos enlazamos, vamos a levantar la cadena. Aquí hasta ahí en esta fila tendríamos 31 puntos, ¿no es cierto? Ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es puntos deslizados y vamos a ir tejiendo, miren, cada puntito un punto deslizado. Vamos a hacer una fila de solo puntos deslizados, miren. Nos vamos tomando cada puntito sin saltarnos ningún punto hasta completar todos estos 31 puntos deslizados. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta fila de puntos deslizados. Simplemente aquí vamos a cortar la hebra en esta parte de aquí y luego pues esta hebrita la vamos a
pasar hacia atrás para luego esconderla atrás del tejido, o sea, aquí atrás del vestido, ya, igual todas estas hebras. Ahora nos vamos a voltear a la parte, porque esto es así, miren, y vamos a hacer la misma técnica que hicimos en Blancanieves, luego poner un cordoncito acá y ajustarle como que fuera corset, ya, para que quede más justo. Esta es la parte de arriba. Ahora vamos al vuelo del vestido en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a enlazar con el mismo color de estambre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros en toda esta parte, pues con todo lo que hicimos aquí, primero hicimos, si acuerdan, 11 puntos bajos, luego hicimos un medio punto alto, luego hicimos 2 puntos altos, un punto alto doble, hicimos un punto picot. Y luego hicimos aquí mismo otro punto alto doble. Miren, entonces, eso quiere decir que se nos va a aumentar 2 puntos más por el punto alto doble que hicimos aquí en el mismo punto. Y aquí por esta puntita que se forma lo que hacemos la cadena y el punto deslizado del punto picot. Entonces se nos aumentan 2 puntos más. Eso quiere decir que tendríamos 31 puntos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a enlazarnos aquí, que sería este. Miren, aquí está el primer punto, que sería este. Vamos a enlazarnos aquí, en esta esquinita, para ir tejiendo estos puntos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, primerito, recuerden que es como que tenemos 31 puntos. Entonces, vamos a hacer. Me enlazo aquí y luego paso la hebra hacia adelante para irla perdiendo, y desde el primer punto yo voy realizando aumentos y voy a hacer 14 aumentos. 1, 14. Entonces aquí, miren, aquí se ve el punto del punto alto doble, la cadena, el deslizado del punto picot y el otro punto alto doble. Entonces en estos voy a tejer solamente puntos bajos, no voy a hacer aumentos. Hago 1, miren, tomo la cadena como que fuera otro punto, 2 y la siguiente de acá, que sería 3. Miren, ¿ya? Y ahora finalmente, miren, aquí se ven clarito las cadenas. Voy tejiendo de nuevo 14 aumentos. 1, 14. Miren, 14 aumentos, ¿no? 14 aumentitos. Aquí esta hebrita la vamos a ir perdiendo cuando giremos, ¿ya? Entonces ya terminamos de hacer esta parte de aquí. Y pues, a ver, hasta ahí tendríamos ya 59 puntos. Vamos a girar el tejido y vamos a tejer aquí. Miren, nos vamos a unir así. Vamos a unir porque vamos a empezar a tejer en espiral. Y nos vamos a unir con el primer puntito que realizamos y nos vamos a ir tejiendo. Aquí sería ya pues el inicio de la vuelta porque vamos a tejer ya en espiral. Ponemos el separador y vamos tejiendo punto sobre punto estos 59 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi primera filita que les dije de 59 puntos. Unimos, ¿no?, en espiral. Ahora nos vamos a ir tejiendo vueltas de altura, ¿no? Entonces, esta de aquí, a ver, ¿dónde estábamos? Ya. Esta de aquí era la vuelta número 2, ¿no? Porque primero hicimos la vuelta de aumentos, que era la vuelta número 1. Esta sería la vuelta que hicimos de altura, vuelta número 2. Entonces, desde la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o sea, 12 vueltas vamos a tejer de altura de estos 59 puntos bajos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltitas de 59 puntos, miren. Ahora aquí simplemente vamos a hacer un punto falso, así que vamos a cortar, vamos a dejar un poquito nada más de hebra, no mucho, como unos 10 centímetros, ¿no? Sacamos esto, vamos a ensartar con la aguja, así miren. Entonces, no vamos a hacer el proceso que siempre hacemos. El siguiente punto nos saltamos, vamos al siguiente, así, pasamos por debajo.
Y luego vamos a introducir por donde salió la hebra. Tomamos esta hebra, la hebra de atrás, y nos vamos así hacia atrás, miren. Entonces este punto falso se forma encima del punto que acabamos de saltarnos. Miren, este es el punto falso, está encima del punto que nos saltamos. Y simplemente pues acá vamos a ir perdiendo así por el tejido. Miren, vamos a ir pasando así para perder esta hebra. Si deseamos podemos hacer un nudito también. Ahora bueno, ya hemos terminado. Miren, quedó bien el cierre, no se nota. Ahora vamos a utilizar el estambre de color blanco y vamos a iniciar a centrarnos aquí en la parte de atrás de la espalda. Vamos a hacer un último detalle de este filo y luego una partecita más, ¿ya? No importa en qué exactamente, ustedes calculen en el centro más o menos y se pincha, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es tejiendo solo en las cadenitas de atrás, ¿no? Entonces yo me inserté en la cadena de atrás y voy a hacer una cadena, miren, así, de esta manera. Y acá en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, levanto una cadena, cojo la cadena de atrás, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, y así sucesivamente. Miren, vamos haciendo este patrón de una cadena y un punto deslizado, solo tomando, miren, estas hebras de atrás, ¿no? En blo, así todo alrededor. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer la última cadena, punto deslizado y una cadena. Luego me voy al primer punto que me agarré y voy a hacer aquí un punto deslizado y con eso terminamos. Cortamos la hebra. Miren, la vamos a pasar por aquí mismo donde hicimos el puntito deslizado hacia atrás, miren, y queda así. Y estas hebritas pues las vamos a desaparecer aquí dentro del tejido. Si deseamos podemos hacer un par de nuditos para que esté un poquito más sujeto y luego con la aguja desaparecemos. Y miren, así nos queda este filito del vestidito. Todavía falta, ¿no? Ahora vamos a la parte de acá atrás. Vamos a hacer de una vez unos puntitos que tenemos que hacer. Entonces vamos a tomar este mismo estambre del vestido y vamos a hacer unos puntos deslizados, ¿ya? Primero nos vamos a topar aquí, miren, aquí nosotros tenemos como una fila, dos filas, como decir tres filas que se ve con unas divisiones, miren, ¿no? Entonces demos cuenta, aquí 1, 2, 3 y en la cuarta, miren, aquí está 4, viene esta fila que hicimos de aumentos y más acá abajito, miren, está este puntito, ¿no? Este huequito básicamente. Entonces en esta parte de aquí nosotros nos vamos a enlazar así. Vamos a hacer puntos deslizados. Como un primer punto lo vamos a tomar en cuenta esta cadena, como que fuera un punto, ¿ya? Luego nos metemos aquí en la fila donde hicimos los puntos, los aumentos. Miren, aquí se ve clarito donde están hechos los 14 aumentos que empezamos a hacer. Entonces ahí nos vamos a pinchar y vamos a hacer el otro punto deslizado. La cadena es como uno, ¿ya? Este es 2. Miren, ahora nos pinchamos aquí. 3. Vamos aquí en esta unión. 4 en el centro. 5. Vamos aquí en la unión. 6 aquí en el centro. 7 aquí en la unión. 8 aquí en el centro. 9. Y aquí en este primer punto que agarra del vestido, que es de los últimos puntos deslizados que hicimos, y sería 10, miren, 10 puntitos deslizados. Cortamos la hebra y luego pues la vamos a esconder tras del tejido, ¿no? Nos debe quedar así. Y así mismo vamos a hacer del lado de acá. De igual forma 10 puntos deslizados. Entonces nos vamos a meter aquícito en la puntita. Vamos a iniciar de igual forma con una cadenita. Vamos a hacer una cadena, miren. Y luego vamos tejiendo aquí en esta unión, sería... La cadena es como uno, ¿no? Vamos 2, aquí en el centro. 3 aquí en la unión. 4, aquí en el centro. 5, aquí en esta unión. 6, aquí en el centro. 7, aquí en la unión. 8,
aquí 9, 9, uy, me estoy yendo muy allá, 9 aquí, y aquí donde están los aumentos hacemos 10, miren, este puntito, son 10 puntos deslizados. De igual forma cortamos la hebra, zafamos y esta hebra la vamos a enviar hacia atrás para que podamos desaparecer las hebritas. Miren, y estas hebritas vamos a esconder, vamos a insertar la aguja y luego nos pinchamos aquí, nos pasamos hacia atrás y escondemos. Y de igual forma la de acá. Bueno, ahora vamos a hacer esta piecita. Miren, voy a hacer un poquito la cámara. Esta pieza que va a ir aquí, miren, así. Esta pieza va así, ¿no? Y vamos a hacer 2 de estas piezas para luego la otra ponerla del otro lado, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este estambre de color blanco y vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a realizar 19 cadenitas. Vamos a hacer 19 cadenas. 1 y 19 cadenas. Ahora vamos a tejer desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que nos debe salir 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a cortar así la hebra y vamos a empezar a trabajar en estos puntos de acá. Cortamos la hebra. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, aquí yo ya tejí mis 18 puntos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a volver a enlazar y nos vamos a saltar 1, 2 y 3 puntos, y en el cuarto punto me voy a insertar. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la hebra y voy a hacer 12 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito de aquí, solo hasta llegar a 12, ¿ya? El primer punto lo voy a hacer tomar como esta cadena que acabo de hacer, y ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. Entonces la cadena y el punto serían un aumento, ¿no? Entonces voy un aumento, voy a tejer 12 aumentos. Ahora voy 2, y 12, ¿ya? Hicimos 12 aumentos, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a hacer, miren, aquí igual me quedó 3 puntos, como aquí dejé 3 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un punto aquí, en estos 3 últimos puntos, voy a coger un punto y hago un punto bajo. Entonces hice 12 aumentos y un punto bajo, ¿no es cierto? Levanto una cadena, giro el tejido y voy a irme tejiendo el punto bajo, miren que acabé de hacer, y luego punto sobre punto estos 12 aumentos. En total aquí me deben salir, con el punto que hicimos adicional, 25 puntos. Entonces vamos 3, 4 y 25, miren, sería la cadenita. Recuerden que hicimos al inicio que la hicimos pasar como que fuera un punto. En esa cadenita, miren, vamos a hacer nuestro punto número 25, porque hicimos un punto acá, nomás los 24, los 12 aumentos, 25 puntos. Ahora de estos 3 puntos voy a tomar otro puntito, miren, entonces con este sería 26 puntos, ¿no? Vamos a levantar otra cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo estos 26 puntos que serían. Vamos a ir tejiendo estos 26 puntitos. Y aquí voy a hacer el punto número 26, miren. Ahora me voy a la base que tengo 2 cadenas, 2 puntitos quiero decir, y cojo un punto de ahí, miren. Y sería con este 27 puntos, ¿no es cierto? Levanto la cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo estos 27 puntos bajos. Miren, aquí voy 26 y el último punto 27, ¿no? Me voy a estos dos puntos que tengo, cojo uno y serían con este 28 puntos. Hago una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo estos 28 puntos. Voy 27 y el último punto 28, miren.
Me queda un puntito acá, tomo ese puntito, miren, casi hago punto deslizado. Aquí tengo que hacer un punto bajo. Hago un punto bajo y serían 29, ¿no? Levanto una cadena, giro el tejido y me voy tejiendo estos 29 puntos bajos. Voy 28 y 29. Déjenme coger bien mi puntito, 29. Me queda un puntito aquí en la base, voy a hacer con este un punto más, sería 30. Voy a levantar una cadena, giro el tejido y me voy tejiendo estos 30 puntos bajos. Miren, aquí voy 29 y 30, ¿no? Y aquí terminamos realizando, miren, este patrón. Así que vamos a cortar la hebra. Verán, vamos a hacer dos de estos, ¿no? El primero que hagamos le vamos a dejar hebra larga para coser, ¿ya? Y el segundo ya no. El segundo no es necesario dejarle hebra. Y zafamos, miren. Entonces, estas hebritas que me quedan aquí las voy a esconder, iría así de este lado, ¿no? Si ven que aquí hay una parte que queda más recta y otra parte que queda un poquito más curveada, esta que queda como curva, miren, esta está recta y esta es como curvita. La curvita va a quedar siempre adelante del vestido, así. Y estas que están rectas quedan en la parte de atrás. Entonces ya les voy a indicar cómo vamos a coser. Primero vamos a esconder estas hebras. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a coser esa pieza, ¿ya? Esta piecita la vamos a ubicar aquí, miren. Vamos a coserla en esta fila de aquí, que es una filita, miren, esta fila es antes de donde hicimos, ¿se acuerdan? Este patrón que formaba como un triangulito. Y aquí están el punto picot y todo eso. Miren, aquí se ven unas hebritas antes de esa. Aquí vamos a coser, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ubicar esto? ¿Ya? Vamos primero a ubicar esta que tiene la hebra, ¿no es cierto? Y como les dije, aquí está la hebra, es la parte recta, va hacia atrás, y la parte más curviadita va hacia adelante. Vamos a encontrar el centro de esta parte de aquí de la cintura, el centro, más o menos por aquí. Y aquí es donde vamos a ubicar esta primera parte. Podemos poner aquí incluso alfileres como para que no se nos vaya a mover al momento que vamos a ir cosiendo, ¿ya? Por decirles así. Esto va todo alrededor de la cintura cosiendo hasta toparse, miren, con el final, ¿ya? Así de esta manera, con el final. Entonces vamos a coser así de esta manera esto. Aquí le voy a poner otro alfilercito para que ustedes puedan mirar así, por decirles, ¿no? Entonces miren, aquí ya le cogimos así. Y acá del otro lado vamos a situar de la misma manera, ¿no? Entonces miren esta partecita que está como redondita. Miren, una plana y otra redondita. Esta va hacia adelante, que toparía igual, miren, con la parte de acá, así, ¿no? Queda un poquito como encimado, pero esta puntita, esta esquina, quiero decir, va acá. Y luego todo atrás, miren, hasta el final. Así vamos a ir cosiendo, ¿no? Así vamos a coser el vuelo. No unimos esta parte, sino solo hasta ahí. Entonces irían estas dos partes así cosidas desde la parte de arriba. Esta hebra nos ayuda para coser las dos partes, ¿no? Y listo, miren, así queda cosidito en la parte de atrás. Miren, y en la parte de adelante. Acá como ya le vamos a cerrar con un hilito plateado como corcel, esto ya se nos cierra un poquito más, ¿no? Entonces así nos quedaría el vestidito, esta parte así, miren. Son las manguitas un poquito de un celeste más clarito. Y este más oscuro combinado con el blanco, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado el vestidito. Todavía no le vamos a poner lo que sería el cordoncito porque tenemos que primero meterle a la muñequita y luego le ponemos. Vamos a hacer estos zapatitos, miren. Estos zapatitos de Cenicienta, no sé si aquí se puede ver, es un corazoncito, miren que está pegado aquí, un corazoncito. Bueno, vamos a realizar este zapato que es muy sencillo, la verdad. Vamos a utilizar el mismo color de estambre del vestido
y vamos a iniciar realizando 4 cadenas. Así, miren, de esta manera hago un nudo deslizado, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora voy a hacer en la segunda cadena voy a hacer un aumento y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento que acabo de hacer, que sería aquí. Miren, ya. En el siguiente punto, en la siguiente cadenita, voy a hacer un punto bajo y en la última cadenita voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4 puntos en la misma cadenita. Ya. Voy a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? En el siguiente punto del otro lado vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y aquí terminamos esta primera vuelta y tendríamos ya 10 puntos, ¿no? Vamos a hacer un cierre de vuelta, ¿no? No vamos a tejer así solo en espiral. Tomamos la cadena de atrás, hacemos punto deslizado, levantamos una cadena. Ahora sí tomamos, miren, el punto completo, no solo la cadena de atrás, sino que quiero que le miren aquí. Miren, este es el punto completo, es la una cadena y esta es la otra cadena. Entonces vamos a tomar así el punto completo para realizar nuestro primer punto de la nueva vueltita. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo que sería de la nueva vuelta. Voy a poner el separador de vueltas y voy a iniciar realizando un aumento. Como ya hice un punto, ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme mi aumento. Ahora en el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer un punto, en el siguiente punto un punto solito y en los siguientes puntos voy a hacer 4 aumentos. Ya hice 1, miren, 2, 3 y 4 aumentos de puntos bajos, ¿no? Ya. Ahora vamos al siguiente punto y voy a hacer un punto solito. Y ahora voy a hacer en los dos últimos puntos 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos. Miren, ¿no? Listo. Esta hebrita la jalamos un poquito para que se cierre un poquito los puntos de acá. Ahora, vamos a la siguiente vuelta. Vamos a sacar el separador. Voy a coger la cadena de atrás, hago un punto deslizado y antes de continuar voy a tomar un pedazo de cartón y voy a dibujar este contorno de este zapatito. Voy a dibujar el contorno para luego poder pegarle, ¿ya? Dibujo el contorno, miren, aquí ya tengo dibujado. Este es el contorno, miren, de esta pieza de aquí. Y bueno, luego lo voy a reservar porque todavía no voy a pegar, ¿ya? Lo dejamos ahí reservadito. Entonces ahorita hice un punto deslizado para cerrar la vuelta. Voy a levantar una cadena. Ahora sí cojo el punto completo, no solamente la cadena de atrás. Déjenme encoger bien el puntito. Levantarle esta cadenita. Ya, cojo el punto completo y hago mi primer punto de la nueva vuelta. Pero como voy a iniciar con aumento, voy a hacer otro punto ahí para que se me forme mi primer aumento. Listo, entonces hicimos un aumento de esta primera vuelta. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a tejer, a ver, nos quedamos ya. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2 aumentos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Y seguido vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a hacer
finalmente 2 aumentos de puntos bajos, 1 y 2 aumentos de puntos bajos, ¿ya? Y aquí pues hemos terminado de hacer la vuelta número 3. En la anterior vuelta no les dije los números, los puntos que nos quedaba. En la vuelta número 2 teníamos en la anterior vuelta 18 puntos y en esta sería 26 puntos, ¿no? Miren, ahora sí, vamos a cerrar la vuelta. Punto deslizado, cadena. Y esta vuelta, como vamos a hacer en blow, pues tomamos la hebra de atrás para realizar nuestro primer punto. Y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 26 puntos bajos, pero cogiendo la hebra solo de atrás, o sea en blow. Pero antes de ir tejiendo, vamos vamos a pegar lo que sería, miren, esta basecita que recortamos, ¿ya? Y listo, miren, ya le pegué el cartoncito. Ahora sí vamos tejiendo estos 26 puntos tomando solo la cadena de atrás. Y listo, miren, ya terminé de tejer mi vuelta en blow de 26 puntos bajos. Ahora vamos a tejer acá y vamos a cerrar el punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer punto bajo. Y nos vamos a ir tejiendo una vueltita más de altura, pero esta vez sí cogiendo ya el punto completo. Y vamos tejiendo estos 26 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mi otra vueltita que hicimos, que esta sería la vuelta, a ver, esta sería la vuelta número 5, porque la vuelta número 4 era la que hicimos en blow, la 5 ahorita 26. Ahora vamos a la vuelta número 6 y primerito vamos a cerrar la vuelta. Tomamos la cadena de atrás, punto deslizado, cadena. Vamos a tomar aquí solo la hebra de adelante porque vamos a hacer una disminución. Miren, donde hicimos el punto deslizado, tomamos la otra hebra del otro punto, sacamos y tejemos, y esta es una disminución invisible. Iniciamos con una disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntitos bajos. 1 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Juntas. Vamos, una, vamos a y 5. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Y me quedan 2 puntos y voy a hacer una disminución. Esto que se mira aquí son la cadena y el punto deslizado, ¿no? Vamos a cerrar esta vuelta nuevamente. Tomamos la cadena, miren, de atrás. Hacemos punto deslizado, cadena. Tomamos el punto completo y realizamos nuestro primer punto de esta vuelta. Ponemos el separador de vueltas. Listo. Y vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya hice 1 y 6 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Un punto bajo. Una disminución nuevamente. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos, y al final me sobran 2 puntos y voy a hacer una disminución. Miren. Y aquí termino de hacer la vuelta número 7 y tenemos 16 puntos, ¿no? Vamos a quitar el separador, tomamos la cadena de atrás, voy a hacer un punto deslizado y aquí terminamos ya de hacer este zapatito. Vamos a cortar la hebra para luego sencillamente perderla dentro del tejido. Voy a pasarme por aquí, por donde hice el punto deslizado, voy a pasar esa hebra, ¿ya? Y esta hebrita con la aguja vamos a perderla por la parte interna del zapato. Listo, ahora vamos a hacer el detalle del corazoncito, que es muy sencillo. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, miren, así de esta manera. Y lo que vamos a ir ahorita tejiendo es dentro de este anillo mágico, ¿ya? Vamos a levantar una cadena,
Vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos lazada, introducimos en el centro del anillo mágico. Miren, tenemos 3 bucles, tomamos lazada y pasamos por esos 3 bucles. Ahora voy a hacer un punto bajo. Levanto nuevamente una cadena. Voy a hacer un medio punto alto. Aquí voy a hacer un punto bajo. Repito, un medio punto alto. Voy a levantar una cadena y finalmente hago aquí un punto deslizado. Miren, ahora voy a jalar la hebrita del anillo mágico para que se me forme el corazoncito. Así, miren. Ya, voy a cortar esta hebra de acá. Déjenme ver la tijera. Cortamos esta hebra. Jalamos la hebra que estábamos tejiendo y esta hebra la vamos a pasar por el centro de este corazón, ¿no? Entonces la vamos a pasar por acá para que esta hebrita nos quede en la parte de atrás, miren, así, ¿no? Entonces estas hebritas literalmente lo que van a hacer es, las vamos a amarrar o a perder en la parte de atrás con un poquito de silicona. Y luego pues este corazoncito simplemente lo pegamos aquí con silicona caliente. Ahora vamos a hacer el rostro. Yo aquí, bueno, ya les indiqué también cómo pueden poner mientras tejen para que pongan los ojos de seguridad. Yo también voy a utilizar ojos de seguridad, pero me gusta ponerlos después, ¿ya? Entonces les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero nos vamos a fijar, miren, así. Vamos a virarle así. Vamos a identificar aquí en esta parte, miren, en esta vuelta de aquí, donde hicimos esta vuelta que tenían aquí los aumentos para formar las mejillas, ¿no es cierto? Y luego tenía 6 puntos normal y luego de nuevo 1, 2, 3, 4 aumentos, ¿no es cierto? Entonces nosotros primero identificamos esto de aquí, que están los aumentos de esta fila, ¿ya? Y aquí entre este grupo de aumentos y este otro grupo de aumentos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces vamos a coger la mitad de aquí. 1, 2, 3, que sería aquí. Déjenme coger un alfilercito. Aquí está. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Vamos 1, 2, 3. Entonces aquí es la mitad. ¿Ya? Voy a subir solo una fila. ¿Ya? Y ahí ya tengo ubicado en qué fila voy a poner los ojos, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 4 puntos de separación. Ya, de donde yo le puse, miren aquí el alfiler está puesto aquí, voy a recorrer 1, 2 y 3 aquí y le voy a poner un ojito. Déjenme coger mis pinzas. Ya, entonces como les decía, 1, 2 y 3 puntos, ¿no es cierto? Cuando digo el tercer punto voy a hacer así con mi pinza, no rompo el tejido, sino abro el punto nada más. Y aquí donde voy a poner el primer ojo. Así, miren, de esta manera. Y luego de donde está puesto el alfiler voy a hacer lo mismo. Entonces voy a recorrer de aquí donde está, miren, puesto el alfiler, que es aquí, voy a recorrer 1, 2 y también 3 puntos, ¿no? Y me voy a introducir aquí. Voy a abrir el punto y coloco el otro ojito. Ya. Entonces, al hacer esto, voy a retirar este alfiler. Miren, me va a quedar 1, 2, 3 y 4 puntos de separación. ¿Ya? Entonces, los ojitos van a ir aquí. Ahora, yo, igual estos ojos son de seguridad, pero a mí no me gusta ponerle la seguridad porque muchas veces se me ha salido. Entonces, lo que yo hago es, aquí donde ya puse la señal, donde está, miren, el ojito, le abro más el punto con mi pinza para luego aquí colocar un poquito de silicona. Pongo silicona y luego meto a presión el ojo. Entonces, como les decía, voy a poner una gotita así, miren, de silicona caliente, porque pues se pega más rápido. Entonces aquí, miren, a presión meto el ojito y le sostengo un ratito así. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Y listo, miren. Ya estarían pegados los ojitos. Ahora voy a insertar estambre de color blanco. El mismo estambre del mismo grosor, pero es blanco, de 2 milímetros. Para hacer un detalle aquí de una lucecita de sus ojitos. Entonces me voy a meter por cualquier otro puntito. Y voy a salir por aquí, miren.
¿ya? Miren, está aquí, en esta partecita de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está la fila, miren, es un poquito, de aquí está como que topa el ojo, es una filita más abajo. Entonces yo voy a girar así, voy a calcular la mitad del ojito, así, me pincho aquí, ¿no es cierto? Y vuelvo a salir al ladito de donde hice esta puntada de acá arriba, al ladito, miren, porque voy a hacer doble puntada de blanco, doble lucecita, así. Y ahora otra vez voy a hacer otra, igual me pincho al ladito de la otra puntada y voy a salir en el otro ojito y voy a replicar exactamente lo mismo que acabo de hacer acá. Miren así. Se me metió aquí el brazo. Vamos a poner ahí. Miren. Así. Así nos debe quedar. Doble lucecita, doble puntadita. Y así voy a hacer en el otro ojo. Miren, a esta altura, en la mitad y hago 2 puntadas. Y listo, miren, ya hice el otro ojito. Ustedes tranquilamente pueden rematar acá arriba porque no se va a notar ya que pues aquí arriba va el cabello, ¿no? Entonces no hay problema. Pueden facilitarse y rematar, como les digo, en la parte de la corona de la cabeza. Entonces esta hebrita ya se pierde y ya nos quedaría así, miren, las 2 lucecitas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ensartar. Tengo yo un estambre, miren, de color café. Esto es estambre o puede ser hilo de bordar. Mide aproximadamente casi 1 milímetro de grosor, es muy delgadito. Y vamos a hacer el detalle de las pestañas y de los párpados, ¿no? Ahora voy a utilizar este hilo, miren, de bordar, que es un café oscurito. Es un poquito oscuro, ¿no? Vamos a hacer el detalle. Realmente es el mismo detalle de los ojos de Blancanieves, sino que en Blancanieves pues utilizamos un hilo más gruesito y más oscuro. Aquí le quiero hacer un poquito más delgado los detalles, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a pincharnos en cualquier otro punto y vamos a salir, miren, de aquí al lado contrario. Aquí vamos a salir, ¿no? Con la aguja. Entonces yo me voy a pinchar por acá arriba y voy a salir, como les digo, por acá. Miren, aquí. Así, en esta partecita de acá. ¿Ya? Entonces nos vamos a situar, miren, vamos a hacer una puntadita así inclinada. Entonces de esta misma, miren, me separo un punto y bajo un punto, ¿ya? Y también voy aquí a trabajar en este cuadrito, miren, en este puntito de aquí. Entonces yo esta puntada voy a salir aquí diagonal, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Salimos así, miren, ¿ya? Entonces así va a ser la puntada. Entonces lo que yo aquí voy a hacer es me vuelvo a pinchar aquí y salgo más o menos en el centro de ese punto, más o menos. Es como para como darle un poquito de curvatura y que no quede muy recta la puntada, ¿ya? Entonces miren, le damos así un poquito de curvatura. Nos volvemos a pinchar aquí y ahora vamos a salir acá, miren, en esta parte de acá. Ya les explico dónde exactamente. Bueno, aquí, miren, así nos queda un poquito de curva. Vamos a salir justo donde inicia, miren, lo blanco. Donde inicia lo blanco, ahí. Entonces, de igual forma, yo voy a trabajar. En este punto me tocaría, miren, en este punto de aquí. Entonces, de igual forma, yo aquí voy a pincharme diagonal, acá. Y me salgo más o menos casi en el centro para dar un poquito de curvatura. Esa pestaña, miren. Y ya, ¿no? Entonces acá ahora me voy a pinchar en la mitad aproximadamente de esta puntada, ¿ya? Entonces me pincho aquí mismo y me voy a salir en la mitad, que sería aproximadamente por aquí. Pongámosle por aquí, ¿ya? Más o menos, no es que debe ser tampoco exactito, miren, ¿no? Entonces
Yo me pinché aquí aproximadamente y lo mismo voy a hacer, ¿no? Entonces en esta, más o menos en la mitad de estas dos, me voy a pinchar arriba y me hago en el centro un poquito más atrás. Es para que no sea muy, la puntada muy recta, como les digo, y me dé un poquito de curvatura, sino que aquí se me pasó ponerle la hebra más acá, antes de la esta, para poder, miren, así cerrar, ¿ya? Entonces yo me pincho aquí cerrando y me paso nuevamente, miren acá donde iniciamos, ¿se acuerdan? Ya. Me paso acá, así, miren, de esta manera. Entonces ya nos quedan como las pestañitas así un poquito medias curvitas, no tan rectas, ¿ya? Ahora voy a dar otra puntada aquí, así. ¿Se acuerdan de la primera puntada que hicimos? Así mismo. Y me vuelvo a salir por aquí, porque quiero que me quede el párpado, lo de arriba del párpado, un poquito más gruesito. Miren, así. Este hilo de bordar es más o menos como que mide un poquito menos de 1 milímetro. Es delgadito y tiene 3 hebritas. Entonces así. Y le voy a dar otra puntadita aquí mismo. Y me voy a salir hacia arriba contando 1, 2 y 3 filas aquí. 4 filas, perdón, acá. Voy a contar acá 4 filas y me salgo para poder hacer, miren, aquí ya se me hizo un poquito más gruesito para hacer las cejas. Así, miren, de esta manera. Entonces, para hacer la ceja voy a contar 1, 2 y 3 y bajo una fila para que me quede inclinada. Y me voy a pasar de una vez acá al otro lado para poder hacer lo mismo. Mi ceja, miren. Y nos quedaría así esta parte de Cenicienta. Le quise hacer un poquito más delgado, pero en realidad es lo mismo. Les voy a indicar la base también de cómo hicimos a Blancanieves, más o menos, para que ustedes miren. Miren, este es de Blancanieves. Y si le pueden ver, es lo mismo, pero sino que esta tiene más gruesito el hilo. Y se ve así. Si ustedes quieren un acabado más grueso, si desean, pueden hacerle más grueso y el color más oscuro. Y ahí es como su decisión. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá, como les digo, vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, ¿no? Vamos a repetir lo mismo. De igual forma, vamos a bajarnos aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, miren, y nos pinchamos aquí. Y salimos en esta partecita que sería, miren, de acá. Tiene que ser justo al lado contrario de acá, que sería aquí. Bueno, aquí la ceja ya la tenemos. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es repetir tal cual las puntadas y las pestañas. Y miren, así nos queda ya los dos lados. No es que tiene que quedarles exacto, perfectísimo, porque en realidad son pestañitas y no es que son tan simétricas. Vamos a ensartar, miren, estambre del mismo color piel que hicimos el cuerpo para hacer la naricita. Y la naricita vamos a hacer de esta fila que está a los ojos, bajamos una. Entonces nos vamos a meter por cualquier otro lado. Y nos vamos a pinchar. Más o menos vamos a dejar como que un puntito de cada lado. Por ejemplo, un puntito, miren, queda acá. Y vamos a dejar un puntito de este otro lado. Nos pinchamos acá para hacer una puntadita. Porque lo que aquí vamos a hacer es enrollar la hebra para formar la naricita. Y vamos a pasarle 2 veces. O sea, vamos a enrollar así hasta terminar hasta acá y luego regresamos. Entonces vamos a hacer esto. Ahora miren, voy a regresar. De nuevo le voy a pasar. Si ustedes desean solo pasarle una vez para que quede como más delicadita, lo pueden hacer. Y si quieren un poquito más de volumen, pasan las veces que necesiten pasar. Entonces me pincho aquí. Y voy a salir por acá arriba para poder rematar. Los remates pueden hacer
aquí en la corona de la cabeza, ya que aquí como va el pelito no se nota. Miren, y así nos queda la naricita. Ahora vamos a ensartar más estambre de color piel para hacer las orejas. Miren, ahora me voy a situar en la fila donde está esta pestañita de aquí y voy a contar 1, 2, 3 puntos de separación. Miren, y me bajo 1, 2, 3 puntitos. Salimos aquí así y vamos, como les dije, salimos aquí. Entonces vamos de aquí 1, 2, 3, miren. Vamos a subir 1, 2, 3. Es justo donde está la pestaña y baja 3. Entonces nos pinchamos aquí y volvemos a salir donde iniciamos. Así. Y vamos a hacer el mismo proceso de la nariz, sino que aquí como pasamos 2 vueltas, aquí vamos a pasar 3. Con el lado contrario, ya saben, de la aguja. Y vamos realizando este proceso, miren. Y simplemente me pincho aquí y me salgo por acá arriba para poder rematar, miren. Entonces así me quedaría, miren, la orejita. Y este proceso lo voy a hacer acá de igual forma. Entonces en esta parte, miren. Como esto, si ven que las filas son como inclinadas, entonces aquí donde termina la pestaña cuento 1, 2, 3 y me bajo 1, 2, 3, pero me meto un puntito. Porque como las filas son inclinadas se me va a ver muy acá. Entonces sería la puntada de aquí a acá, ¿no? Entonces vamos a hacer y repetimos el mismo proceso. Miren, ahora ensarté este estambre. Miren, este hilo de bordar, quiero decir, es del mismo grosor de este, pero es más clarito. Es para hacer el detalle de la boquita, ¿ya? Entonces de aquí vamos de la nariz, esta fila de la nariz, vamos a bajar 1, 2 y 3. O sea, aquí 1, 2. Aquí sería para poder hacer en la tercera así, ¿ya? Entonces vamos a bajar 1 y 2. Entonces nos vamos a pinchar por cualquier otro lado para salir aquí, como les dije. Vamos a buscar más o menos como que un puntito céntrico de la nariz. Miren, así, para poder hacer este detalle así de la boquita, que sea, es más o menos como que lleva, es un puntito, no lleva más. Y salimos en la parte de abajo de la fila, como que en la mitacita, como para que se nos forme una pequeña sonrisita. Y salimos arriba y rematamos. Así, miren. De esta manera nos queda una boquita muy chiquitita. Miren, con esta pintura que yo tengo textil, que es color coral, le mezclé con, es más agua obviamente, ¿no? Es muy, si pueden ver, miren, está muy aguadita. Entonces yo le pongo bien aguadita, como para poder ponerle el rubor aquí en las mejillitas, miren. Entonces esto va chupando incluso, miren. Vamos poniendo así. Podemos irle sobando, miren. Ustedes van poniendo el rubor en la cantidad que ustedes creen necesaria para su figura. Entonces esto va chupando, miren. Y vamos poniendo así el rubor. Miren, aquí le difuminamos un poquito así, miren, para que no quede tan fuerte, sino que se vea como más natural. Entonces vamos a poner así aquí, arriba de la nariz y en la otra mejilla y también un poquito en las rodillas. Y miren, más o menos así le voy a dejar yo. Miren aquí un poquito en las rodillitas, ¿no? Ahora vamos a hacer con este estambre, miren, de color amarillo, que no es tan fuerte, es un poquito medio pastel. Vamos a hacer el cabello. Entonces, para hacer el cabello, nosotros vamos a hacer primero una moñita, porque le vamos a hacer como un moñito. Primero vamos a hacer una bolita. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar este anillo mágico. Miren, así de esta manera. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Voy 1,
y 6. Y aquí ya tendríamos 12 puntos en esta vuelta. Esta sería la tercera, porque el anillo, a ver, la segunda, quiero decir, el anillo mágico es la primera. La segunda son estos aumentos que acabamos de hacer. Ahora vamos a la tercera vuelta. La tercera vuelta vamos a tomar la cadena de atrás, o sea, en bloc, y vamos a tejer un punto bajo. Pongo el separador de vueltas y voy a hacer un aumento en el siguiente punto. Y voy a tejer este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta, pero solo tomando la cadena de atrás, ¿no? Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta tercera vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Ahora sí vamos a tomar la cadena completa, el punto completo, y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto un aumento de puntos bajos, perdón, a ver, vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo otra vez, o sea, 2 puntos bajos, ¿no? Y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta, ahora sí cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente punto 2 puntos, al siguiente 3 puntos y en el cuarto punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de estos 30 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de 30 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a reducir y vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice 1, pongo el separador de vueltas y hacemos 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta, ¿no? Y vamos aquí a hacer la siguiente vuelta. 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la vuelta, a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Conforme ustedes van cerrando van a ir rellenando, ¿ya? Y vamos a hacer una disminución. Un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Por último vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice mis 6 disminuciones y me quedan 6 puntitos. Vamos a dejar un pedacito de hebra para perder con la aguja. Ensartamos esta hebrita. Y miren, aquí vamos a ir pasando por esas hebritas. Vamos a coger las 6 hebritas así de afuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebritas. Miren, jalamos las hebritas y se cierra este anillo mágico. Vamos a coger un poquito de estambre, pasamos alrededor para que se forme un nudito y luego nos metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado y jalamos esta aguja con la ayuda de unas pinzas y ya estaría. Miren, vamos a cortar el exceso y esta pelotita ya quedaría como para hacer la base del moño, ¿no? Listo, entonces miren, recuerden que en la parte de acá atrás nos quedaron estas vueltas que hicimos, ¿se acuerdan? En bloc y nos quedan 12 hebritas. Entonces miren, nos vamos, aquí ya le jalé una hebrita, la primera, para que ustedes puedan ver de mejor manera, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre y vamos a levantar unos bucles. Nos vamos a meter aquí en esta hebrita, miren, porque está así en espiral, ¿no? Y termina acá, entonces vamos a coger la de acá
y vamos a hacer 16 cadenitas aquí, ¿no? Vamos 1 y 16. Y vamos desde la segunda cadena contando desde el ganchillo, vamos a ir realizando puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada puntito, en cada cadenita. Si tenemos 16 cadenas, nos debe salir 15 puntos. Miren, aquí yo ya hice mis 15 puntos bajos. Ahora voy a la siguiente hebrita y voy a hacer un punto deslizado. Y nuevamente levanto 16 cadenas y bajo tejiendo 15 puntos bajos, ¿no? Y eso voy a ir realizando, en todas estas hebritas, ¿ya? En total, como tenemos aquí 12, me deben salir 12 bucles. Entonces voy a realizar 12 bucles de 16 cadenas y 15 puntos bajos y así sucesivamente todo acá alrededor. Y listo, miren, ya terminé de hacer todos esos bucles. Ya después, cuando hagamos el montaje de todo, vamos a ubicar cómo va quedando. Simplemente aquí cortamos la hebra y la perdemos. Bueno, ahora vamos a iniciar con la segunda parte, la segunda pieza del cabello, ¿no? Vamos a hacer un anillo mágico, miren. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿ya? Vamos a cerrar este anillo mágico. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer son aumentos. Un aumento en cada punto. Como tenemos 8 puntos, debemos realizar 8 aumentos. Aquí voy. 1, y 8. 8 aumentos, ¿no? La primera vuelta sería considerada como el anillo mágico. Lo vamos a cerrar bien. Y esta segunda vuelta sería considerada como los aumentos que acabamos de hacer. Y en esta segunda vuelta terminamos con 16 puntos porque hicimos 8 aumentos. Ahora acá vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. Vamos a colocar el separador de vueltas y vamos a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta tercera vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar 25 cadenas. 1, 2 y 25. Ahora, dentro de cada cadenita vamos a tejer un punto bajo, ¿no? Recuerden que la primera cadena no se teje. Entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto en estas cadenas. Y si tenemos 25 cadenas, nos deben salir 24 puntos bajos. Y listo, miren. Ya tejí mis 24 puntos bajos en esas 25 cadenas. Voy a quitar el marcador porque ya no lo necesito. Y en el siguiente punto, miren, voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Y aquí ya queda, miren, así el bucle. Ahora voy a repetir este mismo proceso de levantar 25 cadenas y bajar tejiendo 24 puntos bajos. Y voy a hacer en total de estos 10 bucles. Entonces, como ya hice uno, me faltarían hacer 9 bucles más. Así que voy a hacer ese proceso. Recuerden, levanto las cadenas, tejo los puntos en las cadenas y en el siguiente punto hago el punto deslizado y nuevamente levanto sin saltarme ningún punto. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 10 bucles. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Ahora sí, vamos aquí. Recuerden que aquí en este anillo, en este tejido, en este círculo, teníamos 24 puntos bajos, ¿no? Hemos utilizado 10 puntos porque hicimos 10 bucles. Ahora acá tenemos libre 14. En estos 14 puntos vamos a hacer 14 bucles, pero de la siguiente manera. Primerito vamos a levantar aquí 18 cadenas. 1,
y 18. La primera cadena no se teje, vamos a la segunda y vamos tejiendo un punto bajo en cada cadenita. Si tenemos 18 cadenas nos debe salir 17 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de realizar este bucle, ¿no? 18 cadenas y 17 puntos bajos. Vamos al siguiente punto y hacemos puntos deslizados y ahora vamos a levantar 19 cadenas. 1 y 19. Y nos vamos a ir tejiendo puntos bajos, un punto bajo en cada cadenita. Si tenemos 19 cadenas, nos debe salir 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 18 puntos bajos. Ahora vamos al siguiente punto, hacemos punto deslizado y vamos a levantar 20 cadenas. 1 y 20. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos, un punto bajo en cada cadenita y si tenemos 20 cadenitas nos debe salir 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 19 puntos bajos. Ahora vamos al siguiente punto, hacemos punto deslizado y vamos a levantar 21 cadenas. 1, 20 y 21 cadenas, ¿ya? Y vamos a realizar un punto bajo en cada cadenita y si tenemos 21 cadenas nos deben salir 20 puntos bajos porque la primera cadena nunca se teje. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos bajos. Ahora, de estos bucles del último que hice de 21 cadenas y 20 puntos bajos, voy a repetir 8 bucles. Ya hice uno, ahora voy a hacer 7 bucles más. Y listo, miren, ya terminé de hacer los 8 bucles de 21 cadenas y 20 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos, nos quedan aquí 3 puntos para hacer los últimos 3 bucles. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Miren, y vamos a levantar 20 cadenas. 1, 20. Y vamos a bajar tejiendo puntos bajos en cada cadena. En total nos debe salir 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 19 puntos bajos. Ahora vamos al siguiente punto y cerramos con punto deslizado. Vamos a levantar 19 cadenas. 1, 19. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada cadena. En total nos debe salir 18 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer aquí mis 18 puntos bajos. Ahora cerramos aquí con un punto deslizado y levantamos 18 cadenas. 1 y 18. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos, un punto bajo en cada cadena. En total nos debe salir 17 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 17 puntos bajos. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado justo en el punto donde inicié realizando el primer bucle. Miren, si ustedes van a coser la pieza, pues tienen que, como es, dejar hebra larga. Si es que van a pegar con silicona caliente, no es necesario, le cortan la hebra. En este caso yo le voy a cortar porque yo siempre le pego el cabello. En ciertas partes nomás coso. Entonces esta hebrita, miren, la vamos a pasar hacia atrás del tejido, miren. Entonces aquí está la hebra, miren, del anillo mágico, la vamos a jalar para que se cierre bien. Y entre estas dos hebritas podemos hacer unos 2 nuditos. No aprieten porque se frunce el cabello, solo así, ¿ya? Y de ahí ustedes van a cortar el exceso de las hebras. Esto como queda debajo no se va a notar, así que no se preocupen por ello. Listo. Entonces miren, así nos queda ya el cabello, la parte de abajo. Miren, aquí voy a hacer un detallito más con este, miren, hilo sintético que mide más o menos un milímetro de grosor, que es plateado, ¿no? Este le voy a hacer un detallito, esto es opcional, si es que desean hacerle. Pueden utilizar hasta, bueno, plateado, dorado o color perla, lo que ustedes deseen, ¿ya? Le voy a hacer un último detallito aquí, solamente voy a pasar puntos deslizados aquí, miren. En todo este contorno de aquí de estos vuelitos del vestido, ¿ya? Entonces yo me voy a enganchar aquí, miren, en este primer puntito así. Voy a insertar este hilo plateado, así. Levanto una cadena. Voy a levantar una cadenita, así, ¿ya? Y voy a ir tejiendo
aquí en el punto, miren, se ve clarito los puntos. Voy a hacer punto deslizado, ¿no? Aquí hago un punto deslizado y levanto una cadena. Voy al siguiente punto, punto deslizado y levanto una cadena. Punto deslizado y levanto una cadena. Y me voy haciendo este detalle todo aquí, hasta aquí. Ya cuando llegue aquí les indico, ¿ya? Y listo, miren, yo ya llegué aquí a esta parte, justo aquí ya empieza, miren lo que, hasta aquí son los puntos, ¿no es cierto? De las vueltas que hacíamos. Y luego aquí empiezan estos puntos, aquí voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí voy a hacer mi cadena, ¿no es cierto? Y luego me voy a pinchar aquí, hago punto deslizado, hago de nuevo cadena, me voy a este otro huequito, hago punto deslizado, hago de nuevo una cadena, me pincho acá al ladito, hago otro punto deslizado, hago otra cadena y aquí miren donde ya topa el vestido hago punto deslizado, miren, para que nos quede así este borde, ¿ya? Entonces simplemente aquí miren como estamos cerquita ya del otro, vamos a hacer cadena y aquí nos topamos punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena y aquí ya empiezan los puntos, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado y así nos vamos sucesivamente y aquí queda así, miren. Esto como queda en la parte así, un vuelo encima del otro. Entonces, miren, nos va quedando así. Y así nos vamos haciendo toda esta parte hasta llegar aquí nada más. Aquí sí ya no hacemos aquí, solamente hasta llegar acá. Miren, así vamos a hacer esta parte. Esto es opcional, como les digo, no lo hice antes de colocar porque no se me había ocurrido hacer, pero ahorita como que se me ocurrió hacer este detalle, lo estoy haciendo. Así que vamos así y terminamos acá. Listo, miren, ya terminé aquí, ¿no? Y aquí pues simplemente le voy a cortar la hebrita. Vamos a jalar. Miren, vamos a esconder estas hebritas o también la vamos a mandar esta para atrás, verán. Primero así. Nos metemos en este puntito que estamos aquí y la mandamos para atrás, ¿no? Lo que también podemos hacer para esconder estas hebritas es, miren, aquí está la otra hebrita del inicio, ¿ya? Podemos poner un poquito de silicona caliente, pegar aquí la hebra hacia atrás, como esto queda debajo no se nota, y le cortan el exceso. Así también le pueden perder esas hebritas. Y miren, así nos queda el vestidito, esta queda encima, así. Bueno, del vestido yo creo que ya estaría todo el detalle, ¿ya? Ahora vamos a utilizar lo siguiente. Miren, voy a utilizar este estambre, se llama perlé aquí, de un ¿cómo es? 1 milímetro de grosor, con el mismo crochet de 1,75 porque vamos a hacer un detalle para que es como la gargantilla que tiene puesto Blancanieves. Yo estoy utilizando este color café oscuro, ustedes pueden utilizar negro también, ¿no? Entonces vamos a dejar primero al principio unos 10 centímetros y vamos a tejer 14 cadenas, ¿ya? Solo vamos a hacer 14 cadenas. 1 y 14 cadenas, ¿ya? Finalmente vamos a cortar del mismo tamaño, más o menos, como unos 10 centímetros, ¿ya? Y solamente esta pieza es así. ¿Le han visto que Cenicienta tiene como una gargantilla aquí? Entonces esto lo que vamos a hacer es amarrar aquí, así, miren. Miren, vamos a hacer 1 y 2 nudos bien apretados, miren, y nos queda la gargantilla así. Y estas hebras las vamos a meter dentro del tejido, ¿no? Si desean fijarle un poco más y que de pronto no se les mueva, le pueden aquí dar una puntadita con la aguja, un nudito, hacerle y le esconden la hebra.
todavía nos falta hacer una piecita más que es como el cintillo y hacer el detalle de los aretes. Pero antes de eso, para que ustedes le puedan ver bien y les quede bien el cintillo, vamos a colocar primero el cabello, ¿ya? Entonces, miren, yo aquí le puse en una liga los primeros bucles que hicimos, los 10 bucles de 25 cadenas y 24 puntos bajos. Entonces vamos a fijar esta parte aquí y para ello vamos a necesitar unos alfileres, ¿ya? Entonces verán, vamos a hacer así. A nuestra señorita. Verán, vamos a colocar, pincharnos en el centro del anillo mágico y con el centro del anillo mágico, miren, de la cabeza. ¿Ya? Esto va así. Estos bucles que van adelante, miren, son estos de acá, ¿no es cierto? Estos van adelante y estos van a ir atrás, los más pequeños, ¿ya? Entonces vamos a poner así. Vamos a sacarle aquí de los de adelante, miren, sin perder, y vamos a ponerle la liga en los de atrás para que no se nos confunda, ¿ya? Vamos a ponerle esta liguita en los bucles de atrás, ya, ahí, para que nos queden libres los de adelante, ya. Una vez que tenemos los 10 bucles, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a ponerle justo en la mitad, miren. Esto tiene que estar en la mitad, entonces una vez que tenemos esto en la mitad, ahí sí cogemos más alfileres y vamos a irle pinchando para poder sujetar. Ay, cuando los alfileres están torcidos no quieren entrar. Déjenme coger otros. ¿A ustedes también se les tuerce mucho los alfileres? Yo la verdad es que gasto muchos alfileres. Entonces vamos poniendo así, miren, para que se quede quieto, fijo y no se mueva, ¿ya? Entonces, miren, estos, como les digo, estos bucles son los de adelante, los que vamos a ir ubicando, ¿ya? Entonces, ahorita que ya está esto fijo ubicado, voy a sacar la liga de los bucles de atrás, sin perder estos de vista, miren así. Ahora sí los voy a tomar, como esto ya está ubicado, no importa, ya no se me mueve lo que yo acabo de poner, miren y pongo acá, ¿no? Esto está aquí ya bien puesto, ¿ya? Voy a girar, tengo acá 14 bucles. Miren, entonces lo que vamos a hacer es de estos 14 bucles que tenemos, vamos a coger 7 acá y 7 acá. Ahorita, o sea, 7 estaban acá, cogí uno de aquí y uno de este grupo. Entonces aquí me quedan 6 y 6. Con estos dos de aquí serían 6, 6, 12, 13, 14. Estos dos bucles del centro los voy a, miren, voy a dejar el mismo espacio de aquí con el mismo espacio de acá, desde la oreja hasta acá, desde la oreja hasta acá, para luego ir ubicando estos bucles de por acá. Estos buclecitos de aquí vamos a irlos pegando, estos sí los vamos a ir pegando o cosiendo totalmente, o sea, hasta abajo muy bien pegaditos, así. Porque esto tiene que simular como que estuviera el cabello desde abajo levantado para hacer el moño. Por eso no me debe quedar ningún churito alzado ni nada. ¿Se acuerdan como a veces solemos hacer? No. Esta vez sí todos los bucles van a ir pegados uno junto con el otro. Así, miren, ¿no? Entonces vamos a ir así pegando o cosiendo como ustedes lo deseen. Miren, entonces va el otro así bien pegadito. Entonces, esta es la idea de colocar así estos bucles, ¿ya? Entonces miren así. Y tienen que quedar pegado uno pegado al lado del otro. Miren, este va así. Entonces vamos a hacer todo este proceso primerito. Y este último, miren, queda aquí. Así. Así vamos a trabajar. Miren. ¿Ya? Y yo lo mismo que acabo de hacer aquí, miren, van a quedar pegado uno al ladito del otro, sin que queden espacios, ¿no? Miren así, totalmente pegado hasta la punta. Miren, queda atrás de la oreja y lo mismo voy a hacer con estos otros 6, ¿ya? Una vez que yo pegue o cosa toda esta parte de atrás, vamos a iniciar con lo de adelante. Y listo, miren, yo ya le pegué, miren, hasta el fondo, que quede así, ¿no? Para que simule como que estuviera levantado el cabello desde abajo. Ahora vamos a quitar todos estos alfileres que pusimos aquí. Vamos a ponerle un poquito de silicona aquí en este redondito para fijarle mejor, ¿ya? Más o menos estos cabellos de acá adelante los vamos a ubicar así, miren, ¿no? Entonces son 5 de un lado y 5 del otro. Entonces lo importante es que no tape las cejas. Entonces ustedes van a coger este cabello, lo van a mandar hacia atrás, así.
Este también, así. Uno tras del otro, miren. Que quede esto de aquí arribita de la ceja. Miren, así. Podemos ponerle así un poquito esta parte más abajito, así. Eso, algo así, miren, ¿no? Como tampoco no muy jalado, apretado, sino que quede un poquito flojo aquí. Pero que quede arriba de las cejas. Y vamos a hacer este lado y este lado de acá, ¿ya? Bueno, esto lo hacemos al último. Ahorita lo que vamos a hacer es esto del moñito, ¿recuerdan? Entonces lo que vamos a hacer es pegar estos pelitos hacia arriba. Vamos cogiendo los pelitos y vamos poniendo así, uno hacia arriba del otro. Vamos a ir pegando o cosiendo, puede ser con silicona. Ya, entonces aquí teníamos, a ver cuántos pelitos, 12, ¿no? Entonces vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5 y aquí sería el sexto, ¿no? Entonces primero vamos a ubicar estos dos así. Vamos a dividir, porque hay 6, ¿no? Entonces me quedan 5 acá y 5 acá, miren. Entonces 5, 5, 10, 11 y 12. Y luego, miren, tenemos 5, este que es de la mitad, quedan 4, lo ponemos aquí. Así. Y luego estos dos, pues en este espacio de acá. Así. Y este igual en este espacio de acá. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer con esta parte del moñito y de igual forma la parte de acá. Y miren, así nos queda ya pegado. Miren, así. Este sería realmente es el moñito. Este moñito, esto es lo que va a ir pegado aquí. Así. No tanto en el centro, sino del filito de este con el filito de acá. Miren, así y sienta. Para que nos quede un poquito este espacio para poderle poner nuestro cintillo, nuestra diadema, ¿ya? Entonces vamos a pegarlo así, ¿ya? Vamos a pegarlo, miren, de aquí. Vamos obviamente a centrarlo. Y nos queda visto, miren, esta parte de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Miren, aquí ya está sujeto el moño, como les dije. Entonces vamos a hacer, antes de acomodar estos cabellos, vamos a hacer el lacito, la diadema. Vamos a hacer 55 cadenas, ya, para que ustedes también le prueben a su muñequita. Entonces, este cintillo lo que vamos a hacer es ponerle, pero todavía falta hacer, sino que quiero que miren si ustedes igual son 55 cadenas. Miren, aquí tenemos 5 bucles y 5 bucles. 2 bucles vamos a dejar atrás. Y esto va a pasar así, por eso todavía no le fijamos. Igual 2 bucles acá y 3 bucles adelante. Entonces ustedes mídalen así, miren, porque esto luego le vamos a hacer, aquí le vamos a poner igual hasta con un botoncito, como para que, miren. Y a mí me da, justo tiene que quedarles acá abajo. Así debe quedarles el cintillo más o menos. Ya, esto va a ir para atrás, luego lo vamos a fijar mejor, ¿ya? Entonces quiero que vean que les quede así las 55 cadenas, ¿ya? Entonces, ya una vez que ustedes hayan fijado esta parte, han visto que sí son las cadenas que son necesarias, ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí. Ya, vamos a irnos tejiendo puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer, si tenemos 55, nos debería salir 54 puntos bajos, un punto bajo en cada cadenita. Y listo, miren, ya hice mis 54 puntos bajos. No es muy ancho el cintillo, simplemente es así. Ahora vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque vamos a hacer el ojal. Y nos unimos aquí, miren, en el huequito donde inició las cadenas. Pasamos así. Aquí pues ya le cortamos la hebra. Zafamos de esta manera. Le pasamos por ese huequito este estambre, miren así. Y luego estas dos lanitas o hebritas, lo que sea, vamos a hacer un nudito aquí. Miren, queda la parte revés. Y luego lo vamos a desaparecer aquí con la aguja tras del tejido. Listo, miren, aquí pues le puse un botoncito para luego obviamente abotonarle así cuando le pongamos el cintillo. Entonces, primerito le vamos, antes de ubicar este cabello de adelante, vamos, como les dije, a poner estos 2 buclecitos atrás y dejarle 3 bucles adelante en cada lado, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo así, más o menos, y esto va debajo del cabello. Y le vamos a abotonar aquí en esta partecita. Miren, a la final le dejé solo un bucle hacia atrás, ¿no? Entonces me gustó mejor así, y el cintillo va atrás de la orejita, miren.
y queda así abotonado hacia abajo, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ubicar estos cabellos, los vamos a ir poniendo así hacia atrás. No, más o menos voy a poner unos alfilercitos, déjenme coger para irle más o menos ubicando. Entonces este va, por decirles ahí, este iría más o menos así. Como les digo, no deben ponerle muy, como que estirarle, sino que así como que muy delicado que vayan cayendo para que nos quede como esta conchita delante, ¿no? Entonces no es como que está peinado adelante como lamido de vaca, saben decir por ahí. Entonces simplemente es así, miren, así como flojito. Quiero que le dejen así como flojito el buclecito. Entonces ustedes lo que le van a hacer aquí, sí yo les aconsejo que le peguen solo así, donde yo estoy poniendo los alfileres, ahí le van a dar una puntita con la silicona, miren. Y este sería el último, que sería más acá abajito. Ustedes aquí ya me entienden más o menos, me cachan la idea, ¿no es cierto? Como quiero que vaya. Aquí ya se me zafó. Bueno, este va acá atrás. Entonces, más o menos así, miren, es la idea. Como les digo, esto va, no va esto pegado acá, solo las puntas para que esto me quede suelto. Entonces, así le voy a hacer un lado y así el otro lado. Miren, este lado yo ya le fijé atrás, miren. Así queda, así nos debe quedar un poquito ahí viéndose así la cejita, pero no tan jalado, sino que así como conchita. Miren, aquí también le puse este simulando como un aretito, una media perlita. Son estas, miren, que yo encontré en los bazares, donde venden cosas de fantasías, miren, donde venden cosas de hilos, esas cosas, miren. Entonces le pegué. Ahora, si ustedes de pronto no encuentran estas cositas como perlitas, pueden también hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos o de 5 puntos bajos de color blanco y pegarle acá. También puede ser una opción, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar de hacerle el otro cabellito acá. Y miren, así nos quedó. Miren, como les dije, el cabellito es realmente como que ustedes le van colocando así más o menos, ¿no? Nos queda así la parte de atrás. Miren los aretitos, el moñito, ¿no? Ya le puse, miren, su vestidito. Ahora lo último que vamos a hacer es tomar un estambre, este mismo, el plateado. Le vamos a poner aquí para que no se abran las puntitas un poquito de silicona en la puntita para que no se abran. Nos queda como pegadito. Y simplemente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el vestido. Si tú ya hiciste Blancanieves, pues el mismo proceso. Cuando colocamos este cordoncito en la parte de acá atrás, vamos a ir colocando. ¿Se acuerdan que hicimos aquí 10 puntos deslizados y 10 puntos deslizados? Entonces vamos a ir colocando aquí. Le vamos a meter aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde acá es. Miren, desde acá. Entonces le voy a meter así y voy a ir como cuando ponemos los cordones en los zapatos. Así vamos a hacer. Le paso aquí. Y también con el crochet le pasamos en este puntito deslizado de por acá. Así. Tal cual como ensartamos los cordones. Miren. Entonces aquí ya ponemos así justo en la mitad para que se vaya el mismo tanto. Entonces así, este va a cruzar para acá, ¿no es cierto? Tomamos así el punto, lo cruzamos acá. Miren así. Vamos despacito. Este en cambio por acá. Así en cruz, miren. Este es aquí. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir. Aquí ya se me cogió de más el punto. Estoy cogiendo. Ya. Entonces, así vamos a ir entrelazando, miren, de esta manera, ¿no? Entonces, así el uno acá y el otro acá hasta llegar acá. Miren, aquí ya le pasé. Simplemente por todos lados apretan, hacen unos 2 nuditos. Y aquí le pueden hacer, si desean, un lacito. Así un lacito más pequeñito. Solo le jalan las orejitas. Pueden amarrarle las orejitas para que se haga como que un poquito más firme el lacito. Miren. Y le cortan los excesos. Pueden ponerle también aquí una puntita de silicona para que no se zafe. Y le cortan los excesos de las puntas y le vuelven a poner en la puntita silicona para que no se deshile. Y aquí la tenemos, nuestra Cenicienta lista para el baile.
¿Qué te ha parecido el resultado? Me encantaría saber en los comentarios si te gustaría que hiciéramos a más personajes de este cuento. No olvides compartirme tu foto en Instagram etiquetándome como Amigurumis Castillo. Me hace mucha ilusión ver tus creaciones. Si te gustó este diseño simple y cute, estoy segura de que te encantará tejer a Blancanieves. Haz clic aquí para seguir creando tu colección de cuentos de hadas. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.